bienvenidos a Lezama, donde en 5 minutos va a comenzar el partido correspondiente a la quinta jornada de la primera Iberdrola entre Athletic Club y Real Madrid Club de Fútbol. Kaixo, Guardión, ongi etorri Lezamaran, bost minututan, lehen Iberdrolako bosgarren jardunaldiko Athletic eta Real Madrid arteko partida hastera doa. Antes de nada, cuando vemos a las jugadoras elegidas para salir de inicio, formando ya en el césped de Lezama, vamos a repasar las alineaciones iniciales de ambos equipos, como siempre, empezando por el que actúa como local, el Athletic que dirige Iraya Iturregi, que sale de inicio con María Submisiones bajo los palos, Naroa Uriarte, Ollane Valdezate, Garasi Murua y Ainhoa Vicente Moraza en el cuarteto de cobertura de derecha a izquierda. El doble pivote estará formado por Marta Unzue e Irene Oguiza. La banda derecha será para Azcona, la banda izquierda para Lucía García. Enganchará Yulema Corres en la punta de lanza a Inise Barea Peque. Junto a la entrenadora de Lobu se quedan en el banquillo la portera suplente Andrea de la Nava, Necane Díez, que vuelve a la lista tras su lesión, Eunate Arraiza, Erika Vázquez, Paula Arana, Vanessa Guibert y Mariana Cerro, la canterana, que vuelve a completar la lista de 18, en la que no están por lesión Julián Hernández, Leire Monente y Chaso Uriarte, que se perdieron también el partido de Paterna el pasado miércoles. Además, se une a esta lista de lesionadas Sofía Istillar. Por lo tanto, son 3 los cambios en el equipo inicial del Athletic. Entran Naroa Uriarte, Irene Oguiza y la capitana Garasi Murua. Se caen evidentemente Sofía Istillar por lesión, además de Eunate Arraiza y Vanessa Guimbert. Y por parte del Real Madrid, el equipo elegido por el técnico de Talavera de la Reina, David Aznar, es el siguiente, con Misa bajo los palos, Kenty Robles, Iván Andrés, Babet Peter y Marta Corredera en defensa de derecha a izquierda, con el doble pivote formado por Maite Oroz y Claudia Zornoza. Y en ataque alternarán sus posiciones Lorena Navarro, Caroline Moller, Atenea del Castillo y Naikari García. En el banquillo se quedan la guardameta suplente Meline Gerard, Olga Carmona, Claudia Florentino, Lucía Rodríguez, Rocío Galvez y las canteranas Paula Partido, Tana y Camacho. En el Real Madrid también hay bajas, en total son 6, Teresa Abelleira, Aureli Catri, Malena Ortiz, Koso Vareas Lani, Esther González y Marta Cardona. Vemos al público de Lezama en la grada principal, estamos viendo bastante de su capacidad. Está lloviendo también aquí en las instalaciones del Club Rojiblanco. El público que ya está volviendo con asiduidad a los recintos deportivos y medios va a sacar el Real Madrid de centro, todo preparado para el arranque. La quinta jornada de la primera Iberdrola. Real Madrid y Ekaterak Kodu, Seraya Erditik, Naikari García, Baloia Martian Jartzen Bordes, Epaia, Marta Frías Acedo, Aragoneko Epaia izango da. La colegiada Marta Frías Acedo está preparada para indicar el inicio del partido. Como vemos, está lloviendo sobre las instalaciones de Lezama. Arranca el partido con el juego. Naikari García atrás para Maite Oroz, la jugadora de Huarte, que vuelve a la que fue su casa durante 5 temporadas, 122 partidos y 9 goles con la camiseta rojiblanca. Juega atrás el Real Madrid, recibe el conjunto merengue, jugando Babet Peter, buscando por dentro. En este caso, Atenea del Castillo recibe por dentro. En el círculo central, Lorena Navarro se está moviendo por todo el frente de ataque. La canterana ha iniciado por la banda derecha, recibe la falta la jugadora del Real Madrid, es Kenty Robles, la mexicana, que recibe la primera falta del partido. Así lo indica la colegiada Marta Frías Acedo, de 40 años, nacida en Villa Mesías, Cáceres, pero adscrita al colegio aragonés. En las bandas están Mainere Pardos y Villanueva Benavente. La cuarta colegiada, por cierto, será Olatz Rivera Olmedo. Ataca el Real Madrid cuando cumplimos el primer minuto de juego aquí en Lezama, tocando el conjunto madrileño. El balón en el centro del campo, ese Babet Peter que cruza la divisoria ante Inise Barea Peque. Juega hacia la izquierda para Marta Corredera. Marta Corredera por dentro se apoya en Claudia Zornoza, la ex del Levante y de la Real Sociedad. Juega atrás para la capitana, para Iván Andrés. La valenciana levanta la cabeza, le devuelve el balón a Claudia Zornoza. Juega hacia la izquierda para Atenea del Castillo, la cántabra, que quiere retar a Naroa Uriarte. Entraba dentro del área, despeja la zaga del Athletic, aunque va a recuperar de nuevo la posesión el Real Madrid. Juega atrás Marta Corredera para su portera, la última de la fila, Misa Rodríguez. La canaria internacional con España se apoya en Iván Andrés.
Esta por dentro. Juega con Lorena, Lorena abre hacia el lado izquierdo donde se apoya en Peter. Peter para Corredera, Corredera por dentro busca a Atenea del Castillo. No consigue controlar la jugadora nacida en Solares, aunque recupera su equipo, recupera el Madrid, es Enicari. Toca atrás para Lorena, Lorena se apoya en la izquierda. En Atenea del Castillo le puede poner el primer palo, atención al centro. Entraba desde atrás Naikari García, despejó de nuevo la zaga del Athletic, saque de banda para el Real Madrid, que está buscando el primero en estos minutos iniciales del juego. Hemen lehen aukera errepikatuta Atenearen erdiraketa penalti puntura ez da iritsi Naikari eta baloia Garasi kanpora bidali du alboko sakea kanpoko taldearen alde. Berriz ere baloia Real Madridentzat hor dago Lorena Navarro. Bi aurkari ditu gainean, atzera jokatu du Marta Correderarekin. Berriz ere Lorena, Lorena atrás ahora para Claudia Zornoza, más atrás si cabe para Babette Peter. Levanta la cabeza la central nacida en Ostrat, Alemania. Juega con su compañera en el eje de la zaga, con Iván Andrés, la pone en largo para Lorena. Va a atrapar sin ningún problema María Sunquiñones. La portera Onda Rivitarra, que sigue jugándolo todo de momento en estas 5 primeras jornadas, haciendo buenas actuaciones. Además ha estado citada con la selección española. Dirige Jorge Vilda, juega de nuevo Mariasun tras tocar el balón en Ollane Valdezate. Toca y toca ahora el Athletic en la línea defensiva buscando la mejor opción. La central de Algorta, que levanta la cabeza, conduce la pelota hasta el prácticamente círculo central, aunque la pierde atención, recupera el Madrid. Puede haber peligro, el balón filtrado para Lorena Navarro, sale muy atenta Mariasun Quiñones para despejar y jugar además con éxito con Lucía García. Lucía, que pelea por esa pelota en el lado izquierdo del ataque del Athletic, fuerza el saque de banda. Posesión para el conjunto rojiblanco. Los aplausos del público de Lezama. También veíamos a David Aznar ahí al fondo de las imágenes aplaudiendo a sus jugadoras. El técnico manchego, algo cuestionado, todavía no ha ganado el Real Madrid en estos 4 primeros partidos de Liga. Solo un punto para el conjunto merengue, que es 14º. Tampoco ha marcado ningún gol de autoría propia, vamos a decir. El único tanto que marcó el conjunto madridista llegó en propia portería ante el Granadilla Tenerife, cuando vemos la falta repetida de Yulema Corres sobre Claudia Zornoza. Ya está el balón de nuevo en juego en el círculo central. Lo tiene la propia Claudia Zornoza, cambiaba la orientación hacia el lado izquierdo, donde buscaba a Atenea del Castillo, se anticipó a Aroa Uriarte, juega por dentro con Marta Unzué. La presión del Real Madrid intentando robar el balón en campo contrario. El Atlético, que quiere escabullirse de ella, buscaba en largo a Peque, pero se adelantó Babette Peter. Juega atrás con Misa. Misa para Iván Andrés. Presiona a Peque. También le ayuda a Yulema Corres. Sigue Peque intentando llevarse esa pelota que finalmente le llega a Maite Oroz. Juega por dentro con Lorena Navarro. Esta buscaba la carrera por la banda derecha de Kenty Robles. Se adelantó Ainhoa Vicente Moraza. Recupera el Athletic. Baloia Athletic entzat. Hortxe dago Mariasun Quiñones, Barrutik jokatuz. Marta Unzuerekin. Nafarra, que eskuine galera, hortxe dago Aroa Uriarte, luze jokatuko du Azkonaren bila. Ez da iritsiko Ansoainen jaiotako aurrelaria, beraz baloia Real Madriden alde izango da. 5. minutua bete da hemen Lezaman oraindik kutxean markagailuan. Athletic kutx, Real Madrid kutx. Madrilek orain baloia darama erasora. Hortxe dago Iban Andrés kapitaina. Zelaier dira urbilduz, Lorena Navarrorekin jokatuz Athleticek berreskuratu du baloia. Hortxe dago Irene Oguiza, que juega con Marta Unzué, se gira sobre sí misma. La dorsal número 8 del equipo rojo y blanco, juega atrás, le pone un poquito de pausa para Ollane Valdezate. Esta para Garasi Murúa. Garasi, que se apoya en Ainhoa Vicente Moraza. Y esta busca largo la carrera de Lucía García. Atención, puede haber peligro. Le gana por velocidad a Kenty Robles. Lucía, que puede ganar la línea de fondo. Va a poner el centro al punto de penalti. Remate de Azcona de cabeza. Le cae el rechace a Yulema. Yulema, que hace el control orientado fuera. El disparo cruzado de Yulema Corres. Se marcha ligeramente desviado del palo izquierdo de la portería de Misa Rodríguez. La primera ocasión clara para el Athletic. Vamos a ver la acción repetida. El sombrerito de Yulema Corres, que está en racha. El remate antes de que la pelota botase en el césped de Lezama. Se marchó ligeramente desviado la primera para el Athletic. Lehen aukera Yulema Corres entzat. Sekulako aukera Athletic kontrol oso ona egin du gasteiztarrak, eta baloia kanpora joan zaio. Osta, baina ez da sartu Misa Rodríguezen atera. Yulema Corres, que está en racha, que lleva 3 goles en las últimas de 2 jornadas, concretamente en la última semana, porque, como
Como saben, hubo jornada intersemanal, el Athletic que ganó 1-3 en el Antonio Puchades al Valencia, remontando además el gol inicial de Marta Carro. El Real Madrid viene de perder el pasado miércoles también 0-1 ante la Real Sociedad. Atención, el disparo lejano. Se marcha desviado Naikari, que lo ha intentado desde lejos. Conoce muy bien a María Quiñones, coincidieron ambas en la Real Sociedad. A punto ha estado de sorprender la de Urnieta a la de Hondarribia. Ahí vemos la acción repetida, el disparo lejano. Se ha marchado rozando el palo, incluso ha podido rozar la madera. Saque de puerta para el Athletic. Ateco saque a Athletic entzat. Real Madrid en Erantzuna, Naikariren jaurtik eta urrutitik, kanpora joan zaio gutxigatik. Orain berriz ere Athletic erasoan, hortxe dago Ainhoa Vicente Moraza. Ollane Valdezaterentzat, Ollane Valdezate que levanta la cabeza, cambia el juego hacia la izquierda de nuevo, largo para Lucía. A punto está de llegarle esa pelota a la delantera de Baracaldo. Se anticipó la zaga del Real Madrid, que intenta despejar como puede, aunque ahora le cae el balón a Ane Azcona, que también lleva 2 goles en el presente curso. Juega atrás con Naroa Uriarte. Esta para Marta Unzué. Se apoya en Ollane Valdezate, otra que lo juega de momento todo, junto a María Sun, junto a Moraza y junto a Lucía García en el Athletic. Recibe Garasi Murúa, cruza la divisoria, la central de Algorta, se apoya en Moraza, esta para Oguiza, atención, hay peligro, Oguiza que supera la presión del Real Madrid, le ponía el primer palo para Peque, pero se adelantó Ivana Andrés, jugando con Maite Oroz. Controla la jugadora navarra, atrás para Babette Peter, una de las pocas jugadoras que se mantiene de la plantilla del anterior Club Deportivo Tacón, el conjunto que absorbió el Real Madrid para ya disputar su segunda temporada en la élite del fútbol femenino estatal. El Athletic cumple 20 temporadas en lo más alto y que ahora tiene una falta a su favor en el círculo central. Va a servir Garasi Murúa. Vemos al cuerpo técnico del Athletic con Iraya Iturregui a la cabeza, también con Joseba Lerchundi, con Isra Álvarez, el preparador físico, y con Mane Sagarna. También vemos ahora en primer plano a David Aznar, el técnico de Talavera de la Reina, de 41 años, que busca su primera victoria del curso en un equipo que se ha clasificado para la Champions League en la fase de grupos tras eliminar al Manchester City, y que le ha tocado en el grupo el Kharkiv ucraniano, el Breivik islandés y el PSG francés. Atención porque ataca ahora el Madrid por el lado derecho, vértice del área, hay peligro, la tiene Caroline Moller, la danesa, que se frena ante la presión de Ainhoa Vicente Moraza. Jugaba atrás con Kenty Robles, pero Lucía García vino muy bien a las labores defensivas para llevarse la pelota y jugar con Moraza. Se apoya esta en Oguiza, sale jugando la Atlética. Atención que puede haber peligro a la contra del conjunto rojiblanco. Ese Yulema corre, se frena la alavesa. Juega atrás, busca la mejor opción, es devolvérsela a Oguiza, aunque no llega el balón a la Durangarra. Se la va a llevar el Real Madrid, recupera no obstante Yulema Corres, juega para Azcona, que venía a la carrera intentando sorprender, pero se adelantó, se anticipó Marta Corredera. Esta juega con Maite Oroz. Maite hacia la derecha para Caroline Moller, la jugadora de Obro. Se apoya por dentro de nuevo en Maite. Esta para Lorena, abre hacia la izquierda para Atenea del Castillo. No va a llegar a ese balón que sale por la línea de banda. Alboko saque a beraz Athletic entzat, amargarren minutua bete da hemen Lezamako bigarren zelaian. Oraindik gutxean Athleticek huts, Real Madridek huts. Athleticek dauka orain jabetza. Berriz ere Alboko sakea, talde bizkaitarran alde, Marta Correderak baloia berriz ere kanpora bidali du. De nuevo saque de banda para el Athletic. Sigue el 0-0 en el minuto 10 y medio de partido. Athletic 0, Real Madrid 0. Controla Yulema Corres, aunque el control se le escapa. Salió la pelota. A pesar de ello había tocado en una rival. Balón de nuevo para el Athletic. Va a servir Naroa Uriarte jugando como lateral diestra ante la lesión de Ollane Hernández en la primera jornada. Ahora hay falta de Lorena Navarro, así lo indica Marta Frías Acedo. El balón que seguirá siendo del Athletic. Lo va a servir ahora Ollane Valdezate. Los gritos de Athletic Club, de la animosa afición de Lezama. Las peñas del conjunto rojiblanco que han vuelto a su hábitat natural, a la grada. Y el equipo que sin duda lo agradece. Lucía García porfiando por esa pelota con Kenty Robles. Salió por la línea de banda del rectángulo de juego. Será saque para el Real Madrid. Juega en corto la propia mexicana. Se apoyaba en Maite Oroz. De nuevo saque de banda, lo fuerza en este caso
Caroline Moller, la ex del Inter de Milán y del Fortuna Giorgin, que ha llegado en el presente mercado estival a las filas del Real Madrid. Va a sacar Kenty Robles, se apoya en Lorena Navarro, jugaba esta con Moller, de nuevo Kenty, busca el largo ahora Naikari, no llega el control, la Nieta despeja. Ollane Valdezate buscaba a Peque, pero se la lleva el Real Madrid. Juega atrás Lorena Navarro. Esta para Kenty Robles. Atrás más si cabe para Iván Andrés. Ivana que le pone un poquito de pausa. Combina ahora con su compañera del eje de la zaga, con Babette Peter. Esta para Marta Corredera. Controla la jugadora de Terrassa ante la presión de Ane Azcona. Juega de nuevo con Iván Andrés. Levanta la cabeza. La central valenciana, la ex del Levante y del Valencia. Juega por dentro con Maite Oroz. Esta para Kenty Robles. En el campo rival ya el Real Madrid. Levanta la cabeza la mexicana. Busca a alguna compañera libre de marca. La encuentra en Caroline Moller. Se viene hacia dentro la danesa. Se apoya ahora en Claudia Zornoza. Antes de rivales la va a perder la madrileña. Recupera el Athletic, que sale como una exhalación por mediación de Lucía. Juega con Yulema. Se apoyaba de nuevo en Lucía, pero va a robar la posesión el Real Madrid. Despeja además el conjunto de David Aznar. Se la lleva controlada Caroline Moller. Juega atrás para Iván Andrés. Baloya Real Madrid y Dauka. Iván Andrés el que Kenty Robles aurkitu du luze baloia Mexikarrak. Baloia Naikariren zata, baina Garasi kurrundu du. Buruz orain Ogizak Julemari. Baloia Lorenak berreskuratu du. Hortxe dago Maite Oroz. Nafarrak barrutik Naikariren bila, berriz ere Athletic entzat baloia. Hortxe dago Ogiza. Ogizak atzera Garasirekin jogatu du. Berriz ere atzetik hasiko da Athletic. Erasoan Garasi kapitainak Valdezaterekin jogatu du. Valdezate que se apoya ahora en Aroa Uriarte. De nuevo para Valdezate, la presión del Real Madrid le impide jugar con comodidad. Juega hacia el lado izquierdo, donde encuentra a Ainhoa Vicente Moraza. Se apoya en el lado izquierdo con Lucía García. De nuevo para Moraza. Moraza atrás para Garasi. Le pone un poquito de pausa ahora el Athletic. El inicio ha sido frenético y quiere dominar la posesión el conjunto de Iraya Iturregui. Se apoya Moraza en Oguiza. Oguiza ante la presión de Zornoza, algo exigida, la va a perder la Durangarra, atención, que puede haber peligro, recupera el Real Madrid, lo hace Moller. Moller para Naikari, se la quiere devolver a la danesa, se anticipa bien Ainhoa Vicente Moraza, evita además el saque de esquina, despeja y sale la pelota del rectángulo de juego, pero será saque de banda para el Real Madrid. Va a servir desde el costado derecho la jugadora que vemos aquí en primer plano, Kenty Robles, internacional mexicana, la ex del Atlético de Madrid, del Fútbol Club Barcelona, aunque se formó también en la cantera del Español. La cuelga el de Real Madrid, el balón al primer palo, atrapa María Sun Quiñones para jugar rápidamente a bote pronto, en largo buscando a Peque, se anticipa de cabeza Marta Corredera, recibe a Atenea del Castillo, presionada por Naroa Uriarte, que sale hasta prácticamente la divisoria para intentar robar la pelota. No lo consigue la de Bacchio, se va a marchar por velocidad la de Atenea. Atenea para Lorena, el disparo. ¡Oh! Fuera. El disparo con la zurda desde la frontal de la canterana del Real Madrid, de Lorena Navarro. Se marcha ligeramente desviado. Vamos a ver la acción repetida. Tenía adelante a Ollane Valdezate, que metió la puntera para intentar por lo menos obstaculizar lo máximo posible ese disparo. Se marchó por poco. Saque de puerta para el Athletic, el balón que lo manda fuera María Sun. Ahora la posesión es el saque de banda para el Real Madrid, que está apretando en busca del primero. Cumplida ya el primer cuarto de hora de partido. De momento sin goles, Athletic 0, Real Madrid 0. Ataca por el costado derecho el equipo que dirige David Aznar. Es Caroline Moller. Caroline que intenta marcharse de estas dos rivales, pero no lo consigue. Se la va a llevar Lucía. Lucía que no consigue controlar la pelota dentro del rectángulo de juego. Saque de banda de nuevo para el Real Madrid. Sirve Kenty Robles para Caroline Moller. Se la quería devolver a la mexicana, que pelea por esa pelota. Finalmente se lleva Moraza y despeja Garasi. Garasi para Peque, prolonga de cabeza para Yulema Corres, demasiado sola, pero quiere salir a la contra. La alavesa se frena porque no tiene ninguna compañera a su lado. Juega atrás para Garasi de nuevo, que golpea el largo para la carrera de Peque. Puede haber peligro. Ahí está la ex del Depor, que reta por velocidad a Claudia Zornoza. Controla de cabeza. Quiere ganar la línea de fondo. Va a entrar dentro del área la Rigorriaga. Puede poner el centro. El balón al punto de penalti. Entraba desde segunda línea Marta Unzué, pero se anticipó providencial Marta Corredera.
su tocaya para mandar la saque de esquina al primero del partido. Vemos la acción repetida mientras escuchamos de fondo los aplausos del público de Lezama. Apareció abajo Marta Corredera para mandar la córner el primero del partido, favorable al Athletic Club. Llegará desde el costado izquierdo, lo van a servir entre Ainise Barea Peque y Marta Unzué. Parece que va a ser Peque la que marca la jugada de estrategia con el brazo izquierdo extendido al cielo de Lezama. El balón al punto de penalti. Atención, el remate de Garasi que no llega. Lo rozó por lo menos y consiguió desviar esa pelota que sale a saque de puerta. Balón para el Real Madrid. Las protestas del público de Lezama. Baloia kanpora joan da, errematean ateko sakea Real Madrid en alde. Hortxe dago Iban Andrés. Hot jokatu du Babet Peterrekin. Alemanian jaiotako defentsak. Baloia galdu du adi hortxe Athletic erasoan. Pekeren berreskurapena. Azkonarekin Peke lurrean gelditu da. Azkona kontra erasoan. Azkona que iba a la contra, se ha quedado Peke en el suelo. Con dolor tras esa acción. La colegiada que le ha tomado la matrícula a Babet Peter por la falta a Peque y le muestra la primera amarilla del partido. En este minuto 18 de encuentro, amonestada la central alemana Babet Peter por la falta previa a Ainise Barea Peque. Aplicó la ley de la ventaja Marta Frías Acedo, pero después decidió señalar o mostrar, mejor dicho, la primera cartulina del partido. Juega Naroa Uriarte para la propia Peque, que no consigue controlar, se le escapa la pelota, saque de puerta para el Real Madrid. Va a servir Misa Rodríguez, la ex del Deportivo de La Coruña y del Atlético de Madrid, formada en el Fermaguín Canario. Ahora defendiendo la portería del Real Madrid y de la selección española. Juega el conjunto merengue, reciben a Ikari. Escorada al lado izquierdo. La de Urnieta la pierde, recupera el Atlético. Atención que puede salir a la carrera. El balón es buenísimo para Azcona, que se queda sola dentro del área. Atención, Azcona, puede disparar Azcona. Salió para tapar con todo Misa Rodríguez. El balón que no va a salir del rectángulo de juego. Sigue peleando Azcona. Qué ocasión acaba de tener el Athletic para adelantarse en este minuto 19 de partido. El mano a mano de Ane Azcona ante Misa Rodríguez, que ha tapado bien abajo, evitando el primero del conjunto rojiblanco. Gritos de Athletic, Athletic. A punto de llegar el primero para el conjunto rojiblanco. Aquí vemos a Ane Azcona. La jugada buenísima, el balón filtrado de Lucía para la Navarra. Controla Ane Azcona, se queda sola dentro del área. Estaba exigida por Peter, que finalmente, como vemos en la repetición, es la que mete la pierna, evitando el tanto. Sekulako aukera Athletic entzat Ane Azcona, que ez du asmatu. Misaren aurrean Peter iritsi da, azkenean bere oina sartzeko eta baloia kanpora bidaltzeko. Madrid ahora que busca una réplica, toca la pelota en el conjunto merengue, ahora en largo buscando Marta Corredera a Ikari García, no va a llegar la de Urnieta, atrapa Mariasun Quiñones. Llega el equipo local. Se apoya Moraza en Garasi Murúa. Tiene metros para pensar, para conducir. Juega atrás con Mariasun Quiñones. Recibe la guardameta guipuzcoana. Se apoya en Ollane Valdezate. Ahora la presión del Real Madrid no es tan intensa, lo cual permite tocar y tocar en la línea defensiva al equipo que dirige Iraya Iturregui. Juega Garasi para Valdezate. Valdezate que no acierta en el envío a Moraza, pero llega la donostiarra antes que Moller y juega atrás con Mariasun Quiñones. De nuevo está con Moraza, le roba la cartera a Moller. Atención que puede haber peligro, despeja Moraza, el balón golpea en la danesa. Va a ser saque de puerta para el Athletic. Un Athletic que todavía no le ha ganado al Real Madrid en sus dos anteriores partidos, dos derrotas. 1-3 el curso pasado aquí en Lezama, 1-0 en Valdebebas. Busca el primer triunfo ante el conjunto merengue el Athletic. Lo intenta ahora desde el lado derecho Ane Azcona, que le quiere ganar por velocidad a Marta Corredera. Se marchaba la Navarra, pide falta. Se la lleva finalmente Marta Corredera. Juega con Lorena Navarro. Se gira sobre sí misma, juega atrás, aunque hay falta sobre la madrileña. Se levanta ya con un
algún ligero problema, cojeando un poquito, pero ahí vemos la acción repetida. Va a poder continuar sin ningún problema la dorsal número 12 del Real Madrid. Juega Kenty Robles, se apoya por dentro en Moller. Esta para Claudia Zornoza, Moller por dentro ahora. Buscaba a Atenea, se anticipó bien Naroa, juega con Azcona. Esta para Marta Unzué en el círculo central, se marcha de dos rivales. Sigue la navarra, la ex del Fútbol Club Barcelona y del Club Atlético Osasuna. Atrás para Ainhoa Vicente Moraza. Esta juega hacia Ollane Valdezate. Valdezate, que tiene metros, levanta la cabeza a la central de Trápaga, busca el largo a Lucía García. Atención, estaba sola, pero el balón va demasiado largo, lo atrapa sin ningún problema Isa Rodríguez. Se apoya en Babette Peter, esta con Claudia Zornoza. Claudia atrás para la alemana de nuevo, que ahora con la pierna izquierda golpea el largo buscando a Moller. El balón que lo despeja Valdezate, le cae a Atenea. Atenea para Naikari. Naikari, que quería entrar dentro del área, pero le cerró la puerta. Ollane Valdezate despeja. Mariasun para Azcona, que de cabeza prolongaba hacia Peque, se anticipa a corredera. De nuevo el balón por el cielo de Lezama. Sigue cabeceando la pelota, en este caso el Athletic. Buscaba Yulema a Oguiza hacia atrás. Hay falta sobre la Durangarra. Balón para el Athletic. Hemen errepikapena. Naikariren falta Ogizari. Baloia Athletic entzat. Hortxe dago Peke. Kontrola joan egin zaio. Baloia berreskuratu du Real Madridek. Maite Oroz. Atenearekin. Cantabriarrak atzera. Marta Korrederarekin. Honek eskuine galera. Zabaldu du jokoa. Ivana Andresekin jokatuz. Kenty Robles. Claudia Zornoza, Barrutik. Morazaren zata baloia, hortxe Yulema. Yulema, que juega hacia atrás con algún problema ante la presión de Moller. Se apoya en Garasi. Garasi para Ollane Valdezate. Esta para Azcona, se viene a recibir por dentro la de Ansoain. Ante la presión de otra navarra, de Maite Oroz, juega atrás con Mariasun Quiñones. Esta con Oguiza, de nuevo para Mariasun. Toca y toca ahora el Athletic, se apoya en Garasi. Mariasun de nuevo para la portera. Atención, la presión intensa del Real Madrid ahora, a punto de robar, pero consigue salir jugando el Athletic, aunque ahora la pierde Ainhoa Vicente Moraza. Es saque de banda para el Real Madrid. Superada la mitad del primer periodo. Estamos ya en el minuto 24 y casi medio de partido. De momento no se mueve el marcador. Aquí en Lezama, Athletic Club 0, Real Madrid 0. Juega Lucía para Marta Unzué. Quiere montarla contra el equipo de Ireia Iturregui. Marta Unzué hacia el lado izquierdo, ahora donde encuentra a Yulema Corres. Puede poner el centro de primeras, lo hace al punto de penalti. Remate de Peque. Aparece para anticiparse de cabeza Babette Peter, aunque sigue luchando. Qué bien Marta Unzué para robarle la cartera a Caroline Moller. Arranca los aplausos del público de Lezama. Sigue atacando el Athletic. Erasoan berriz ere Athletic. Hortxe dago Ollane Valdezate. Garasi kapitainarekin. Garasi Barrutik Lucía aurkitu du. Hortxe dago Oguiza. Oguiza que abre hacia la izquierda el juego hacia Ainhoa Vicente Moraza, que controla. Puede poner el centro, hay peligro. Levanta la cabeza el balón al primer palo. Le cae a Azcona. Dentro del área dispara Azcona. El balón que lo atrapa Isa Rodríguez. Ha tocado en una zaguera madridista. El balón que lo atrapa la guardameta canaria. Vemos la acción repetida al centro de Ainhoa Vicente Moraza. Le cayó en el segundo palo sola Azcona y efectivamente ha aparecido providencial Claudia Zornoza para meter el cuerpo y por lo menos amortiguar ese disparo que iba dentro. De nuevo vuelve a avisar el Athletic en el minuto 25 y medio. Berriz ere aukera Athletic entzat. Azkonaren errematea. Zornozak urrundu du barrura zioan, baina Madrildarrak gola ekiditu du. Orain bere taldea erasoan. Marta Corredera puede disparar desde lejos. La 17 del Real Madrid lo hacía, pero el disparo le salió flojito, lo atrapó sin ningún problema Mariasun Quiñones. Está bonito el partido con alternativas, con ocasiones en ambas porterías, pero de momento sin goles. Athletic 0, Real Madrid 0. Juega Azcona con Naroa. Naroa busca a Peque, que está habilitada, no, finalmente decide la asistente Mainere Pardos, que está en esta banda derecha, señalar la posición antirreglamentaria de la delantera de Arrigorriaga. Posesión para el Real Madrid. Juega su capitana Iván Andrés para Babette Peter. Presiona Azcona intentando robar a Navarra. Juega Peter para Ivana.
Presiona también Yulema. Tiene que jugar atrás. La central valenciana para Misa. Misa que se apoya de nuevo en Babette Peter. Sigue presionando el Athletic. Juega la alemana con Ivana. Ivana por dentro juega con Lorena. Hay falta sobre la jugadora madrileña. Y al suelo también a Irisa Barea Peque. Le ayuda a levantarse la colegiada. Vamos a ver la acción repetida. La falta entre Peque y Oguiza. Ha sido Peque la que ha cometido la infracción. La posesión en todo caso es para el Real Madrid. Va a sacar Ivana Andrés. Baloia Real Madrileko kapitainak jarriko du baloia martxan. 27 minutu jokatu dira jada hemen Lezaman. Bosgarren jardunaldian gaude. Lehen Iberdrolan. Oraindik gutxean Athleticek huts, Real Madrilek huts. Real Madrid erasoan. Athleticek berreskuratu du baloia. Hortxe dago talde bizkaitarra, baina berriz ere galdu egin du jabetza. Alboko sakea, kanpoko taldearen etzat. Kenti Roblesek jarriko du baloia martxan. Mexikarrak motz, Naikarirekin, atención, hay peligro dentro del área. Se apoya en Moller, el disparo de la danesa. Lo repele la zaga del Atlético, aunque el rechace le cae a Claudia Zornoza, que dispara desde lejos. Buscaba sorprender a María Sun. Atrapó la portera Onda Rivitarra, que juega en largo. Buscando la acción rápida hacia Peque. Peque que controla, juega con Azcona. Azcona que la pelea en el círculo central. Hay juego peligroso de la Navarra. Balón para el Real Madrid. La acción repetida. Levantó más de la cuenta la pierna Azcona. Ya estamos de nuevo en directo. Estamos en el minuto 28 y medio. Ataca el Real Madrid por el lado izquierdo. Fuerza el saque de esquina. El conjunto merengue va a ser el primero del partido para el equipo visitante. Recuerden que antes había tenido otro el Athletic. Va a sacar desde el costado izquierdo Maite Oroz, la ex del Athletic, que indica a sus compañeras que hagan lo que ella diga. Suben al remate hasta 4 jugadoras que visten de blanco, 2 a la corta. Marca la jugada estratégica con los 2 brazos extendidos al cielo de Lezama. La va a colgar Maite Oroz, el balón al primer palo. Lo despeja en segunda instancia Marta Unzué. Aunque sigue controlando la pelota el Real Madrid, es Marta Corredera. La volvía a colgar la jugadora catalana. Despeja la zaga del Athletic. Lucha por esa pelota Ane Azcona. Le va a caer no obstante Atenea. Atenea atrás para Claudia Zornoza. Busca el balón hacia Babette Peter, que venía de la acción anterior. Se incorpora al ataque la central. Gana línea de fondo. Se frena. Juega atrás con Maite Oroz. Maite se la deja atrás de tacona. Babette Peter, que la pone de primeras. El balón al segundo palo. El remate de Moller. Le cae el rechace a Claudia Zornoza, que no conecta bien el disparo. Va a dejar que salga la pelota por la línea de fondo. Ainhoa Vicente Moraza, saque de puerta para el Athletic. Teko saque a Athletic entzat. Orain Real Madridek aukerak izan ditu, baina ondo ibili da Athletic defentsa lanetan. Aukerak ekiditeko. Berriz ere alboko sakea Athleticen alde. Iraia Iturregik zuzentzen duen aulkiaren aurrean. Hortxe daude ordezkoak. Ainhoa Vicente Morazaren atzean. Luze jokatuko du Donostiarrak Julemaren bila. Julemak ez du kontrola egitea lortu, baina baloia Luziaren zata. Lucía, que intentaba acercarse hacia el área. Que defiende Misa Rodríguez. Le cerraron el paso, pero sigue atacando el Athletic. Es Lucía de nuevo. Estaba ahora sí claramente adelantada. Fuera de juego, balón para el Real Madrid. Recibe Claudia Zornoza. Aquí vemos a Lucía. Recupera su posición en el campo. Ataca el conjunto visitante. Es Claudia Zornoza. Claudia, que busca por dentro a Lorena. Se lanza al suelo para recuperar Irene Oguiza. Va con Yulema. Yulema para Azcona. Azcona para Peque. El balón que iba demasiado fuerte lo controló aún así. Ahí se Barea Peque, pero se lo llevó en última instancia Maite Oroz. Recupera el Real Madrid, jugando con Caroline Moller, la danesa, que recibe la falta de Irene Oguiza. El balón es para el Real Madrid. Juega la propia Lorena, se apoya en Caroline Moller, pero estaba adelantada la jugadora de Obro. Balón para el Athletic.
quedan todavía unos cuantos minutos para llegar al descanso. Sigue lloviendo ligeramente sobre Lezama. Vemos a David Aznar aquí en primer plano. Pensativo el técnico de Talavera de la Reina. De momento no es el inicio deseado para el equipo merengue, con tan solo un empate y 3 derrotas en las 4 jornadas disputadas hasta el momento. Ataca el Athletic, que lleva 3 triunfos y solo una derrota. Cuarto clasificado con 9 puntos el equipo de Iraia Iturregui. Busca llegar hasta los 12 en la mañana de hoy. Se apoya Oguiza en Naroa Uriarte. Esta buscaba Peque. Se va a anticipar Babette Peter, la alemana, para despejar. Y jugar además con Atenea del Castillo, la cántabra, la ex del Deportivo de La Coruña, que también marcó ante el Athletic en la última jornada de la pasada Liga Iberdrola. En este caso con la camiseta blanquiazul del Deportivo de La Coruña. Vemos cómo ha recibido la falta la 22 del Real Madrid. Va a servir Marta Corredera para Naikari García. Está con Atenea. Atenea, que controla, reta a su par, en este caso a Naroa. Vértice del área, puede disparar la cántabra. Se apoya en Caroline Moller. El disparo. Atrapa en 2 tiempos Mariasun Quiñones. Los aplausos para la guardameta Onda Rivitarra, que juega con la mano rápidamente intentando sorprender el Athletic. Ese Marta Untué para Lucía García. Se metió la pierna Kenty Robles para mandarla fuera. Saque de banda para el Athletic. Al poco saque a Athletic entzat. Hemen errepikapena Mollerren jaurtiketa. Mariasunek gelditu du. Arazorik gabe. Eta orain alboko saque Athleticen alde. El saque de banda cercano al área. Defendida por Misa. Juega Moraza. Se apoya en Peque de nuevo. Moraza ponía el centro ahora. El primer palo. Recibe Yulema. Juega atrás. Se apoya en Marta Untué, que puede disparar desde lejos. Lo hace. Arriba. El disparo de la Navarra. Se marcha desviado por encima del travesaño de la portería de Misa. Saque de puerta para el Real Madrid. Aquí vemos la acción repetida. El disparo alto de Marta Unzué, que está haciendo un buen partido. La dorsal número 8 del Athletic. Juega Babette Peter, se apoya en Claudia Zornoza. Esta con Iván Andrés. Presionaba Marta Unzué. Juega Kenty Robles, la jugadora de México DF. Despeja Ollane Valdezat. El balón para Peque. Peque controla. La ex también del Deportivo de La Coruña, coincidió con Atenea, como comentábamos anteriormente. Cayó al suelo, no hay falta. A instancias de la colegiada Frías Acedo, aunque recupera el Athletic. Y ahora sí hay falta favorable al Real Madrid. La protesta del público de Lezama. Aquí vemos a Marta Frías Acedo. Dice que todavía no puede sacar Iván Andrés. Lo va a hacer desde el círculo central. Quedan 10 minutos para llegar al 45, que indicaría el final de la primera mitad. De momento seguimos sin goles. Athletic 0, Real Madrid 0. Está calentando en la banda Mecane 10 junto a Israel Álvarez, el preparador físico del Athletic. De momento no hay ninguna jugadora del Real Madrid realizando ejercicios de calentamiento. Despeja Garasi Murúa, aunque el balón le cae de nuevo a Lorena Navarro. Se lo va a llevar a Ainhoa Vicente Moraza. Pelea Lorena Navarro, el balón que ha golpeado en la mano de la jugadora madrileña. La infracción, por lo tanto, que señala la colegiada extremeña, pero como decimos, adscrita al colegio aragonés. Ahí vemos la acción repetida. Hortxe errepikapena eskuan emandio baloiak Lorena Navarro horieta. Jabetza Athleticena izango da. Luze joko du Mariasunek. En zatia bukatzeko 10 minutu besterik ez dira falta hemen Lezaman. Oraindik utxean Atletico ikuts, Real Madrid ikuts. Athletic erasoan, hortxe dago Yulema. Baloia Ogizak darama, baina falta egin du Durangarrak. Betza Real Madrid entzat izango da. Pide que se acerque a Marta Unzué, la colegiada Marta Frías Acedo. Le dice que ninguna más. Vamos a ver la acción repetida. La falta de Oguiza sobre Claudia Zornoza. El balón para el Real Madrid. Recibe ya Babette Peter. Abre hacia la banda izquierda donde recibe Marta Corredera. Esta se apoya en
su compañera Moller. Moller de nuevo para Corredera, se le escapa la pelota por la línea de banda. Será posesión para el Athletic. Va a sacar desde el costado derecho la vaquiense. Naroa Uriarte se apoyaba en Marta Unzué, está con Azcona. Azcona que evita que el balón salga, se apoya en Peque. Peque para Marta Unzué, roba el Madrid. Jugaba con Maite Oroz, se la lleva no obstante Yulema Corres. Puede jugar hacia la izquierda donde se incorpora el ataque. Ainhoa Vicente Moraza, emerge la figura de Donostiarra, se apoya ahora en Lucía. Pareció bien, providencial al corte Iván Andrés para mandarla fuera, saque de banda para el Athletic. Servirá desde el costado izquierdo. Ainhoa Vicente Moraza con el 3 a la espalda, buscando a Peque, que recibe al lado del banderín de córner. Se marcha bien de su parte Kenty Robles, queda al suelo y falta efectivamente. Así la indica la colegiada Marta Frías Acedo. También la amarilla para la mexicana. En este caso es para Atenea del Castillo, que ha sido la jugadora que ha cometido la falta. Finalmente agarrado a Peque en la acción entre la mexicana y la cántabra. La cántabra que se lleva la cartulina, la segunda del partido. En este minuto 38 ya de juego. La falta peligrosísima favorable al Athletic. Un equipo que, como saben, se maneja bien en esta materia. Balón parado. Lo trabaja muy bien el cuerpo técnico que lidera Iraya Iturregui. Preparadas para servir la acción a balón parado. Marta Unzué o Ainhoa Barea, Peque suben al remate. Casi todas las compañeras, se queda solo Moraza cerrando una posible contra, aunque eso sí en campo rival. Parece que va a servirla Marta Unzué, se marcha Peque, la puede poner al primer palo. Atención el balón, que lo atrapa Nisa Rodríguez. Quería sorprender directo la navarra, estuvo atenta la guardameta canaria para atrapar, embolsar la pelota y jugar en corto con Marta Corredera. Ahí está la ex del Levante, del Atlético de Madrid, del Arsenal, del Barça y del Español. Juega con Kenty Robles. Esta para Ivana Andrés. Abre hacia la derecha para Lorena Navarro. Juega en largo la madrileña buscando la carrera de Naikari. Despeja a Garasi. El balón que le caía a Atenea del Castillo, que se viene ahora por el lado derecho. Se ha cambiado de posición con Moller. Lo decíamos al inicio, que las jugadoras de ataque del Real Madrid son muy dinámicas. Y ahora están jugando en otro lado de donde habían comenzado. Ahí está Atenea por el perfil diestro. Lo intenta la cántabra, se quiere marchar de dos rivales, de Oguita y de Moraza. Finalmente la Durangarra despeja fuera. Además el balón ha golpeado en Atenea. Es saque de banda para el Athletic. Va a servir desde el costado izquierdo Ainhoa Vicente Moraza. Buscando algún apoyo, alguna amiga en corto. Encuentra finalmente en Yulema, de primeras quería jugar con Lucía, encuentra a Marta Unzué, esta quería combinar con Lucía García, se la va a llevar el Real Madrid, ese Caroline Moller, se apoya en Claudia Zornoza, esta para Lorena, Lorena ante dos rivales, se marcha bien de ambas, juega con Claudia Zornoza de nuevo, esta hacia la izquierda para Marta Corredera, levanta la cabeza la catalana ante Azcona, se apoya en Claudia de nuevo, Claudia hacia la izquierda, donde recibe Moller, Moller que encara a Naroa Uriarte, quiere seguir hacia adelante Moller, rapona el segundo palo, el centro de la danesa, despeja Uguiza, el balón que sigue dentro del área, quiere alejarlo el Athletic, aunque pelea el Real Madrid por llevarse ese rechace. Hay falta de Naikari que protesta, aquí lo vemos en primer plano, se lamenta la jugadora guipuzcoana, dice que le había dado con el hombro, pero ha señalado en mano la colegiada Frías Acedo. Vamos a ver la acción repetida en el despeje de Uguiza, de nuevo el cabezazo dentro del área hacia Naikari, efectivamente golpea con el brazo la de Urnieta. Balón para el Athletic. Baloia Athletic entzat izango da Mariasunek joko du luze. 5 minutu besterik falta ez direnean atxeden aldira iristeko. Hortxe dago Lucía. Lucía que controla, reta su par, en este caso es Kenty Robles. Lucía que tiene por la izquierda Moraza, pero opta por jugar con Yulema. El balón que se lo lleva el Real Madrid. Lo controla además Lorena Navarro. Pelea con Uguiza en el duelo de jugadoras que portan el dorsal número 12. Se la va a llevar Lorena Navarro a trompicones, aunque recupera Uguiza. Juega hacia Peque. Se anticipa Iván Andrés, aunque le roba la cartera a Peque. Peque que no pudo marcharse de, en este caso, Kenty Robles. Cometió la falta la delantera de Arrigo Riaga. Posesión para el Real Madrid. Aquí vemos la acción repetida. Peque que derriba a Kenty Robles. Y el balón ya es del Real Madrid. Ataca Marta Corredera, caen al suelo dos rivales. Caen Marta Unzué y Ane Azcona. Sigue Oroz.
Oroz para Naikari. Ahí está Maite, que controla ahora y juega hacia la derecha para nadie porque se le escapa el control. Atenea del Castillo le agradece la intención a su compañera. Saque de banda para el Athletic. Alboko sakea Athletic entzat. 3 minutu falta dira. Atxeden aldira iristeko, oraindik golik gabe hemen Lezaman. Athleticek huts, Real Madridek huts. Athletic bere lehen garaipenaren bila etxean. Gogoratu San Mamesen galdu zuela Realaren aurka. Eta beste 3 partidak, 3 kanpoan irabazi egin ditu Idaia Iturregiren taldeak. Madrilen aurka, Antiguo Kanodromo Zelaian, Eibarren aurka Unben, eta Valentziaren aurka Antonio Putxadesen Paternan. Orain Alboko sakea izango du etxeko taldeak. Naroa Uriarte jarriko du baloia martxan. Hemen David Aznar entrenatzailea. Oraindik Pentsakor, Gaztela-Mantxan jaiotako entrenatzailea. Berriz ere Alboko sakea izango da Athleticen alde. Nuevo saque de banda para el equipo local, lo va a servir una vez más desde el costado derecho. Naroa Uriarte juega con Azcona. Azcona que controla con el pecho, juega atrás para Garasi. Atención que presiona Atenea del Castillo, pero va a llegar antes la de Algorta. Se apoya en Ainhoa Vicente Moraza, buscaba combinar con Lucía García. Saque de banda de nuevo para el Atlético, ahora desde el costado izquierdo. Despeja Iván Andrés, sale de nuevo la pelota. El rectángulo de juego ahora favorable al Real Madrid. Sacará Kenty Robles. Se apoya en Maite Oroz. Abre hacia la izquierda la Navarra. Controla Marta Corredera. Está para Maite Oroz de nuevo. Por dentro encuentra a Claudia Zornoza. Se apoya en Naikari. De nuevo quería jugar con Claudia Zornoza. Se anticipa Oguiza. El balón le cae a Marta Corredera. Cae al suelo también. En este caso Claudia Zornoza. Se detiene el partido. La manda fuera Marta Corredera. Colegiada que detiene el choque. Se ha hecho daño la centrocampista madrileña, la ex del Levante y de la Real Sociedad. Vamos a ver la acción repetida en esta acción en la que Oguiza derriba a la dorsal 21 del Real Madrid. Se levanta sin que tengan que entrar las asistencias. Va a poder continuar. La jugadora que veíamos ahí en primer plano, Claudia Zornoza, le devuelve la posesión de manera muy deportiva, por supuesto, como debe ser, el Atlético al Real Madrid. Sacará desde el costado izquierdo Marta Corredera. Estamos ya en el último minuto del tiempo reglamentario de la primera mitad. Momento sin goles. Athletic Club 0, Real Madrid 0. Juega el conjunto visitante buscando adelantarse antes del descanso. Es Lorena Navarro, el balón golpea en la espalda de Oguiza, le cae a la propia Claudia Zornoza, ya totalmente recuperada. La deja pasar a Atenea, el balón es para Kenty Robles, que la puede poner al segundo palo el centro. Mete la cabeza Irene Oguiza, sigue el peligro, recibe Lorena, puede poner el centro, le cierra bien el paso Naroa Uriarte, además despeja la vaquiense y busca la contra ahora Peque. Atención que va a la carrera la jugadora de Arrigorriaga, se anticipa Babette Peter. Hemos cumplido ahora mismo el minuto 45, parece que no va a haber tiempo añadido. El Atlético sigue atacando en esta acción que va a permitir la colegiada Frías Acedo por la banda derecha, que ahora mismo señala el encuentro cuando pierde el balón el Atlético. Recuperó la posesión el Real Madrid y no hubo tiempo para más. Las 22 protagonistas que enfilan el camino hacia el túnel de vestuarios. De momento, al término de los primeros 45 minutos, sin goles aquí en Lezama. Athletic Club 0, Real Madrid 0. Badoaz jokalariak aldageletara, atxeden aldian Athletic huts, Real Madridek huts, Nekane 10, beroketa lanetan bigarren zatian zehar partidara sartzeko. Badoaz jokalariak aldageletara, aukerak egon dira, baina golik ez. Como decimos, ha habido ocasiones pero no goles aquí en el Lezama en el partido correspondiente a la quinta jornada de la primera Iberdrola. De momento, Athletic Club 0, Real Madrid 0. Nosotros también, que nos vamos a tomar un pequeño respiro y volvemos en un cuarto de hora con la narración de este de momento Athletic Club 0, Real Madrid 0. Hasta ahora. Hace un año, 7 meses y 26 días que jugamos nuestro último partido de la Liga Genuine. Denbora asko da, denbora gehiegi. Egia da, etxetik entrenatu garela, baina ez da gauza bera.
No hay nada como entrenar aquí, en Lezama. Berriro, etxean gaude. Eta prest gaude. Gure antzinean ere helburu horrekin etorri ginen hona, pentsatuaz gero eta gauzak hobeto egin behar zirela nahi bat dugu aurrera jarraitu kirol munduan, hain kompetitiboa den futbol munduan eta bar. Eta horixe, gero, garrantzitsua den norberantzako ere, sentitzea tokik onenean dagoela eta ondo zainduta dagoela, erraztasuna daukala bere lana hobeto egiteko. Pues la verdad es que muy buenos recuerdos. Yo pasé 5 años en la residencia allí en Derio, fueron 5 años increíbles, fueron mis primeros 5 años aquí en el Athletic y la verdad es que tengo muy buen recuerdo y que ellos puedan volver a una residencia, pueden estar en una residencia, despertarse, ver el campo, estar tan cerca, creo que les va a venir muy bien. Creo que es un paso increíble que ha dado el club, el tener la residencia en las instalaciones y yo creo que para ellos va a ser algo increíble. Para mí es súper importante, ¿no? Sobre todo a las edades que están estos chavales aquí, cuanto más tiempo tengan para los estudios, mucho mejor. Y el hecho de que tengan todo aquí, que se cambien aquí, que de aquí salten al campo de entrenar, yo creo que todo es bueno, ¿no? Ahora que lo aprovechen, lo disfruten y ojalá dentro de muchos años, pues muchos de los que hoy estrenan la residencia pues estén en el primer equipo, ¿no? Pues para nosotros los futbolistas es un orgullo ser por primera vez los que vamos a estar acogidos en la que va a ser nuestra próxima casa y vamos a disfrutar mucho aquí. Gure betebeharrak asebetetzeko oso egokia ikusi dut eta nire ustez oso gustora egongo gara hemen. Zelaiak oso hurbil ditugu eta hori oso ondo etorriko zaigu. La nueva residencia de Lezama para jugadores y jugadoras en formación nos permite dar un salto en el futuro. 50 años después pensamos que este paso nos ayuda a que Lezama siga siendo el punto de partida y el campamento base de jugadores que quieren formarse y ser parte de la familia del Athletic. Queremos además que no solo sea un aliciente, una herramienta para que sean mejores jugadores de fútbol, pero desde luego queremos que sea
el camino para que tengan para siempre el escudo del Athletic en la cabeza, en el recuerdo, en sus valores, e independientemente de los objetivos deportivos conseguidos, que es verdad que son los nuestros, que son los del club, consigamos, ¿no?, que el recuerdo y los valores como personas que les acompañen a partir de su paso por esta residencia, pues sea para toda la vida y sean parte de esta familia. San Mamés siempre es especial, tener la oportunidad de estar como entrenadora en el banquillo de San Mamés, pues bueno, es un sueño hecho realidad y que bueno, que el club nos ha dado la oportunidad y también el crecimiento del fútbol femenino pues nos está... Pues mira, nos vamos a encontrar una serie de fotos que están hechas desde una perspectiva que, bueno, pues que no es habitual. Lo que me llamaba en ese momento, sabiendo que hay fotos que están hechas antes de algún partido importante. Lo que pasa es que siempre llevaba la cámara cerca y bueno, lo ponía delante y disparaba, ¿no? Es la situación que se genera, ¿no? La situación que se genera en ese momento, que es algo que, claro, que cuando alguien está en la otra posición, pues bueno, lo ve como bueno, que estamos animando a un equipo, que estamos esperando a un equipo cuando llega. Y sin embargo el que está detrás está viendo algo que es inimaginable o diferente. Y el hecho de dedicarme, o sea, de dedicar tiempo a la fotografía es algo que ya lo llevo conmigo desde hace muchos años, lo veo de una manera natural. Y eso que comentas, parece que hay una distancia entre el fútbol y la cultura que realmente no es así. Además lo demostráis vosotros cada año con el ciclo de cine, con el tema de letras y fútbol, que además cuando estaba en el Athletic la gente participaba abiertamente en todo esto. No creo que haya tanta diferencia. Yo creo que es un estereotipo que hay de hace tiempo, pero que con el tiempo esto se va diluyendo y no, realmente no es así. Bueno, espero que a la gente pues, bueno, le sorprenda y le guste, claro.
Estamos de vuelta en el campo número 2 de Lezama, todavía en el tiempo de descanso de este partido correspondiente a la quinta jornada de la primera Iberdrola, que enfrenta al Athletic Club y al Real Madrid Club de Fútbol. De momento sin goles. Vemos a las jugadoras del Real Madrid en la imagen en el círculo central, también están en el campo pero no salen en el plano. Las jugadoras rojiblancas realizando ejercicios de activación junto al preparador físico Israel Álvarez. Va a haber un cambio en el Athletic, va a entrar Nekane Díez en sustitución de Yulema Corres. En el Real Madrid parece que van a repetir las mismas protagonistas de la primera mitad. Esaten dugune moduan, berriz ere badago partida hemen Lezaman, bigarren zatia hasiko da aurki. Orain Athleticek aterako du zelaierretik, hortxe Athleticeko jokalariak aktibatzen. Bigarren zatia hau hasi baino lehen Nekane sartuko da zelaira Julemaren ordez. Aldaketatik gabe Real Madrilen bigarren zati hau jokatzeko. Vamos a aprovechar mientras arranca el segundo acto para repasar también el resto de resultados de la jornada. Ayer se disputó el Fútbol Club Barcelona 9, Deportivo Alavés 1 y ahora en juego Eibar 3, Rayo Vallecano 0 en el minuto 76. Y además del Real Sociedad 3, Villarreal 0, Sporting de Huelva 0, Betis 1 y acaba de comenzar el Valencia-Sevilla. Vemos a Nekane Díez entrando al terreno de juego con el dorsal número 7, como hemos comentado, en lugar de Yulema Corres, que había marcado 3 goles en las últimas 2 jornadas. Aldaketa beraz Athletic Hasida, bigarren zatia, comienza la segunda mitad, saca el Athletic, juega atrás para Marta Unzué, está con la capitana, con Garasi Murúa, recibe a Ainhoa Vicente Moraza. En el lado izquierdo quería jugar con Lucía, se anticipa Kenty Robles, esta para Naikari, Naikari de primera se le deja a Lorena Navarro en el vértice del área, costado derecho, quería combinar y lo hace con la propia Kenty Robles, que suma al ataque, juega con Atenea, el balón en el segundo palo, atrapa Mariasun Quiñones, busca jugar de nuevo rápidamente a bote pronto con Lucía García, se anticipa de cabeza Iván Andrés, juega hacia el círculo central para Claudia Zornoza, el balón le cae a Ainhoa Vicente Moraza, esta para Marta Unzué. Marta, que quería devolvérsela a la Donostiarra. La saque de banda para el Real Madrid. Por cierto que también se juegan 2 partidos más esta tarde. A las 4:15 Madrid Club de Fútbol Atlético de Madrid, el derbi madrileño. Y a las 8 de la tarde Granadilla Tenerife Levante. Juega el Real Madrid, controla el centro del campo, es Maite Oroz. Abre el juego hacia la banda izquierda y recibe Marta Corredera tras tocar Babet Peter. La jugadora de Terrassa se apoya en Claudia Zornoza, esta por dentro de nuevo para Marta Corredera. Juega hacia la derecha para Kenty Robles, controla la mexicana, levanta la cabeza, puede poner el centro, lo hace al punto de penalti, el remate de Naikari. Aparece Garasi para despejar, aunque sigue atacando el Real Madrid. La tiene Maite Oroz, esta para Claudia Zornoza. Claudia Zornoza que abrió hacia la izquierda para Marta Corredera. Marta Corredera que busca poner el centro. La pelea con Ane Azcona, el balón sale favorable al Athletic. Saque de banda para las locales. Al poco saque a Athletic entzat. Aroa Uriarte que jarriko du baloia martxan. Moz jokatu du Ogizarekin, Ogizak Bekeren bila, hortxe dago Nekane. Borrokan berriz ere alboko sakea lortu Athleticek. Eskuine galetik. Berriz ere Aroak aterako du. Orain Marta Unzuerekin jokatuz. Eroketa lanetan Mariana Cerro, Paula Arana eta Erika Vázquez. Israel Álvarezekin batera. Real Madrilen ere jokalari bat beroketa lanetan. Olga Carmona dirudi. Prestatzaile fisikoarekin dagoena. Ataca el Athletic, ese Ollane Valdezate jugaba con Aroa Uriarte. Fuerza el saque de banda lavaquiense a la altura de la línea divisoria de los 2 terrenos. Saca rápidamente el Athletic, juega con Azcona. Azcona que quiere ganar línea de fondo, puede poner el centro a la Navarra. El balón al primer palo, salta Peque, el balón le cae a Lucía. Lucía que remata, cae al suelo. En posición algo incómoda la delantera de Baracaldo, no pudo rematar, aunque por lo menos el balón fue hacia adelante. Lo despejó la zaga del Real Madrid. Vuelve a caerle la pelota al Athletic, es Ollane Valdezate. El Athletic que busca adelantarse en estos primeros minutos. Ya son 3 de la segunda mitad. Toca y toca el conjunto de Ireia Iturregui. Como decimos, tiene a Mariana Cerro, a Erika Vázquez y a Paula Arana en la
banda calentando, vemos la acción repetida, cómo ha puesto el balón al primer palo Ane Azcona, le ha caído el rechace a Lucía, medio cayendo se ha podido rematar. La jugadora de Baracaldo vuelve a la carga el Athletic por el lado derecho, Azcona la pone para Peque, el balón que lo despeja la zaga del Real Madrid. La saca controlada Claudia Zornoza, esta para Naikari García, que juega hacia la izquierda para Lorena Navarro, le cierra la puerta Aroa Uriarte, esta juega atrás con Maite Oroz, la ex del Athletic se apoya de nuevo en Lorena, cae al suelo Naikari, hay falta sobre la de Urnieta, balón para el Real Madrid. La acción repetida, la falta de Irene Oguita sobre Naikari García, la posición que sigue correspondiendo al Real Madrid. También está jugando el Bilbao Athletic su partido de la primera federación, sexta jornada en este caso. Va ganando el equipo de Imanol de la Sota 1-2 en el Ciudad de Tudela ante el Tudelano. Se ha adelantado el conjunto navarro, pero los goles de Artola y de Beñat Prados de momento le dan ventaja a los cachorros en el minuto 50. Ataca el Athletic ahora aquí en Lezama, buscando Nekane a Peque, el balón que va a llevárselo Marta Corredera, despeja la catalana, saque de banda para el Athletic, aplaude Ireia Iturregui, lo vemos al fondo de las imágenes. Ve bien a su equipo en esta segunda mitad en busca del primero. Juega Aroa Uriarte para Ollane Valdezate. Esta por dentro combina con Oguiza. Atrás para Garasi. Garasi en el círculo central se apoya en Ainhoa Vicente Moraza. Moraza para Lucía. Lucía que controla orientado. Se marcha bien de Kenty Robles, pero no consigue conectar con Peque. Se la va a llevar Ivana Andrés. Por dentro se apoya en Maite Oroz. Esta para Caroline Moller, la jugadora danesa, la ex del Inter de Milán. Azcona juega atrás para Maite Oroz. Esta para Lorena Navarro, se viene a recibir al círculo central. Abre hacia la izquierda para Moller, se anticipa bien. Aroa Uriarte juega con Marta Unzué. Esta para Peque, Peque que lucha con Peter. Se la va a llevar atrás Marta Unzué con Misa Rodríguez. Aloia Real Madrid entrada. Bigarren zatiko bost minutu bete dira hemen Lezamako bigarren zelaian. Oraindik golik gabe. Athletic Kutx, Real Madridek Kutx. Real Madrid orain erasoan. Nena Navarro. Marta Correderaren bila, eskerregaletik hortxe dago Kataluniarra. Badoa, Ariarantz. Marta Corredera que se apoyaba en Naikari. Sale Garasi, Murúa, despeja la de Algorta y sale a la controla del Athletic. Es un 3-3, atención, es Nekane. Nekane que levanta la cabeza, también tiene el apoyo de Moraza, le viene por la izquierda, aunque juega por la derecha para Lucía, la ponía de primeras. Quería devolvérsela a Nekane, pero estuvo muy atenta Lorena Navarro para despejar. Jugar con Claudia Zornoza, la réplica ahora del Real Madrid. Atenea que opta por jugar atrás para Kenty Robles. La mexicana se apoya en Claudia Zornoza, está con Maite Oroz, de nuevo para Claudia. Levanta la cabeza y juega con Kenty Robles. Kenty Robles que puede poner el centro, avanza con la pelota controlada hacia el área. Se apoya en la derecha en Atenea, pone el centro, el balón en el segundo palo. Despeja Aroa Uriarte. Encuentra además a Lucía, atención a la carrera de Peque. Peque que va a llegar a ese balón. Va a intentar que no salga del rectángulo de juego. Lo consigue Peque lanzándose con todo, pero no consiguió por lo menos controlarlo. Y el balón no jugó atrás el Real Madrid, aunque con algunos apuros tiene que despejar. A saque de banda Misa Rodríguez, la presión intensa del Athletic da sus frutos. Saque de banda favorable al equipo local. Al poco saque Athletic entzat. Ainhoa Vicente Moraza, Jarriko du baloia martxan. Eskerregaletik Donostiarrak hiru zenbakiarekin lagun baten bila. Peke aurkitu du, Pekeren kontrola. Peke Kenty Roblesen aurrean, Pekeren jaurtik eta el disparo. Lo atrapa abajo Misa Rodríguez. El público que agradece el esfuerzo de sus jugadoras, aplaude la buena acción ahora de Peque. Está bien el Athletic en esta segunda mitad, en busca del primer gol de la mañana. Recupera de nuevo el conjunto rojiblanco. Ancora se la lleva Maite Oroz. Puede salir a la contra del Real Madrid. Es un 4-4. La Navarra que levanta la cabeza con el 8 a la espalda. Juega hacia la derecha para Atenea del Castillo. Reta a Moraza. Entra dentro del área de la cántabra. Se tiene que frenar. Le cierra bien Moraza. Juega atrás para Kenty Robles. Puede poner el centro a la mexicana. Lo hace al punto de penalti. Despeja Oguiza. El balón que se va a marchar del rectángulo de juego. Saque de banda para el Real Madrid. Real Madrid orain erasoan. Athletic aukerak izan ditu baita ere bigarren zatian. Partida polita
bizitzen ari gara hemen Lezaman. Naikariren baloia orain, atzera doa, Claudia Zornozaren kontrola, Bekeren aurrean, atzera jokatu du madrildarrak, Gabez Peterren bila, Gabez Peter, Ivana Andresekin, noche berriz ere Claudia Zornoza, que se marcha bien de Irene Oguiza, dispara desde lejos, arriba, el disparo en marcha, rozando el larguero de la portería de María Asun Quiñones, saque de puerta para el Athletic. Aquí vemos la acción repetida, la ley de la ventaja que ha otorgado la colegiada y el remate lejano de esta jugadora, la que vemos en la imagen de Claudia Zornoza. Marchado desviado, el balón para el Atlético, ahora la contratención, en largo el balón para Peque, lucha por esa pelota, va a despejar a saque de banda Misa Rodríguez, lo intentaba evitar Atenea del Castillo, no lo consiguió, saque de banda para el Athletic. Recibe la capitana Garasi, juega en el círculo central con Oguiza, Oguiza abre hacia la derecha para Naroa Uriarte, le cierra el paso Moller, pero juega hacia Azcona, el balón demasiado largo, va a luchar por esa pelota, pero no va a llegar la navarra, saque de puerta para el Real Madrid. Teco saque a Verás, campo Cotal de Arentzat. Atzetik hasiko du jokaldia, David Aznarrek zuenten duen taldeak. Hortxe dago Iban Andrés, Maite Orozekin jokatuz, Nekaneren presioa, Maitek Lorena aurkitu du, Lorenak eskuine galera, hortxe dago Atenea, Atenearen controla, jugada de primeros para Kenty Robles, se va a anticipar, María Asun Quiñones, no llega la mexicana, atrapa sin ningún problema, de momento no lo hace y juega en corto, la guardameta Onda Ribitarra, apoyándose en Ollane Valdezate, esta para Naroa, atrás para su portera, para María Asun, presiona a Lorena, se la quita de encima María Asun, se prepara el primer cambio en el Real Madrid, enseguida lo contamos, juega el Athletic, es Azcona, atrás para, en este caso Nekane, Nekane que venía por el lado derecho y que comete la falta sobre su ex compañera Maite Oroz, balón para el Real Madrid, se prepara Olga Carmona, la sevillana, la ex también del Sevilla, próximo rival por cierto del Athletic el domingo que viene a partir de las 11 de la mañana en el estadio Jesús Navas para entrar al terreno de juego. Es el conjunto rojiblanco quien ataca ahora por el sector derecho. Ane Azcona puede poner el centro, entra dentro del área, cae al suelo y finalmente no hay nada, pedía la falta, saque de puerta, se le escapó la pelota, balón para el Real Madrid. Decíamos el Athletic jugará contra el Sevilla, el Real Madrid que se medirá a Leibar en Valdebebas, pero antes iniciará su participación en la fase de grupos de la Champions League, jugando en Ucrania ante el Kharkiv, el país ucraniano. También, como hemos dicho, en el mismo grupo del conjunto merengue están el Breidablik islandés y el Paris Saint-Germain francés. Juega el equipo que dirige David Aznar. Iván Andrés abre la pelota hacia la derecha para Kenty Robles, controla la mexicana y se apoya en Atenea del Castillo, lo dejaba pasar buscando a Naikari García, no llegó a esa pelota la guipuzcoana, la controla otra guipuzcoana, María Asun Quiñones, que espera hasta que llegue Lorena para atrapar ahora la pelota y jugar en largo con la pierna derecha, lo hace en este mismo instante buscando a Ane Azcona, que de cabeza buscaba prolongar para Nekane, no consigue encontrar a la delantera de Baracaldo. Balón para el Real Madrid. Recibe Iván Andrés, esta con Claudia Zornoza. Cambia el juego hacia la izquierda la madrileña buscando a Caroline Moller. Se va a anticipar Naroa jugando atrás con María Asun. Está en largo, busca a Azcona, pero se la lleva Lorena. Lorena atrás con Marta Corredera. Marta Corredera se apoya de nuevo en Lorena en la banda izquierda. Ataca por ese sector zurdo el Real Madrid, ese Naikari. Se la va a llevar Ollane Valdezate, despeja la de Trápaga. El balón le cae a Lorena de nuevo, que lucha con Naroa y con Nekane. Entre ambas consiguen el balón. Saque de banda para el Athletic cuando llega el primer cambio. En las filas del Real Madrid se marcha con el 16. La danesa Caroline Moller va a entrar con el 7. Olga Carmona. Mentxe irudietan aldaketa, lehena Real Madrilen, badoa Caroline Moller, eta Olga Carmona
Sevillan jaiotako jokalaria, zelairatu da, 58. minutu hontan. Orain falta Real Madrilen alde. Nekanek Maite Orozi falta egin dio, eta baloia Real Madrid entzat izango da. Hementxe errepika bera, Nekaneri kontrola ies egin dio, eta falta egin behar izan du Atletikeko zazpi zenbakiak. Maite Oroz jarriko du baloia martxan. Sacará Maite Oroz buscando el remate hasta 5 compañeras en la frontal del área. Defiende con 7 el Athletic. La cuelga la Navarra, el balón al punto de penalti. El remate de Naikari, que estaba adelantada. Fuera de juego, balón para el Athletic. Aquí vemos la repetición. Balón que de nuevo está en juego, lo controla, lo intenta domesticar Lucía García, se le escapa, aunque lo recupera Irene Oguita, jugando además con Peque. Peque, que tiene metros, traza la diagonal, la jugadora vizcaína busca a Azcona, que está habilitada, entra dentro del área. Azcona, que evita que el balón salga por la línea de fondo, puede poner el centro, el primer palo, se anticipa Misa Rodríguez, le pedían el balón atrás, pero buscaba a Lucía García, que entraba desde segunda línea, atrapó en todo caso la guardameta canaria. Vamos a ver de nuevo la acción repetida, el centro de Azcona. Entraba Lucía, pero se anticipó Misa Rodríguez, la ex guardameta del Deportivo de La Coruña, para embolsar la pelota. De nuevo a la carga el Athletic, que recupera por mediación de Nekane, juega atrás con Marta Unzué. Marcha bien de Maite Oroz, quería jugar con Peque. Se va a llevar no obstante el Real Madrid, ese Ivana Andrés. Ivana, que juega hacia la derecha, donde emerge la figura de Atenea. Atenea, que juega por dentro y encuentra a Claudia Zornoza. Esta hacia la izquierda para Olga Carmona. Se anticipa bien Aroa Uriarte. Puede salir a la contra ahora el Athletic. Los aplausos del público de Lezama. Por dentro la Banquien, se encuentran a Nekane. Nekane para Unzué. Unzué, que se apoya en Moraza. Moraza para Lucía, más hacia la izquierda. Tiene metros para encarar. Lucía, que entra dentro del área ante Kenty Robles. Puede poner el centro. Lucía, que ponía el balón atrás. Saque de esquina. El primero de la segunda mitad llega en este minuto 61 de partido. Ya cumplida la hora de juego. Vemos la acción repetida. El centro de Lucía García, metió el cuerpo Kenty Robles para mandarla a saque de esquina. Desde el costado izquierdo lo va a servir el Athletic. Parece que va a ser Nekane 10, que hasta lesionarse dio 2 asistencias, las 2 en el primer partido de la temporada. La cuelga con la pierna izquierda Nekane, el balón al segundo palo. Entraba allí Oguiza, pero se anticipó muy segura Misa Rodríguez para impedirle la opción de remate de cabezazo a la Durangarra. El balón en largo de la Canaria se lo lleva a Azcona. Azcona, que despeja. Raso buscaba a alguna compañera, pero encontró a una rival, en este caso a Corredera. Juega con Iván Andrés. Esta para Babette Peter. La alemana, que levanta la cabeza. Encuentra por dentro a Naikari García. Se la va a robar Oguiza limpiamente. Atención a la contra. Es Lucía. Lucía tiene el apoyo de Nekane. Nekane también tiene la derecha. Azcona de Nekane, que dispara. El disparo que le salió algo mordido. Se lamenta Lucía. El balón que lo controla Misa Rodríguez. Juega el Real Madrid en la zona defensiva. Ese Kenty Robles. La mexicana atrás para su capitana, para Ivana Andrés. Esta con Babette Peter. Ahora con pasado en el Frankfurt y en el Wolfsburgo, antes de llegar a la disciplina del Club Deportivo Tacón. A la postre este Real Madrid. Fuerza el saque de banda ahora el conjunto madrileño. En el lado izquierdo de su ataque va a servirlo Marta Corredera. Buscando a Naikari García. Despeja Ollane Valdezate, buscando el largo. La carrera de Peque, que le gana la posición a Babette Peter. Peque, que se la lleva en el costado derecho. Quiere hacer diabluras. La jugadora de Rigorriaga la puede poner Peque. El balón que lo repele Peter y va a ser de nuevo córner. El segundo consecutivo. El tercero para el Athletic en este partido. Ahora llega desde el costado derecho. Córner Athletic entzat, hirugarrena partidan Zurigorrientzat. Bigarren zati hontan hementxe Garasi areara baitaren Aroa. Errematearen bila Athleticeko jokalariak.
ondo egiten du Atletikek. Baloi galdituan, hemen Nekaneren baloia, el balón hacia Naroa, remataba de cabeza la Baquiense, le cae el rechace a Azcona, buscaba el remate la Navarra, sigue jugando el Athletic, es Moraza, Moraza que puede poner el balón al área, hacia el lado izquierdo, ahí está Lucía García, evita que la pelota salga, justo antes del banderín de córner, Lucía se lo piensa, ante Iván Andrés, Lucía que finalmente ponía el centro, era Babet Peter, que despejó, también le ayudaba a Kenty Robles. Cae la pelota, Garasi por dentro, busca Nekane, se le deja de primera Peque, atención dentro del área de peligro, Peque dispara, Peque, gol del Athletic, gol del Athletic, se adelanta el conjunto rojiblanco, buen balón filtrado para Inise Barrea, Peque que bate, cruzado a Misa Rodríguez, nada pudo hacer la Canaria en el 64 de partido, se viene arriba Lezama, se abrazan las jugadoras del Athletic, se adelanta el Athletic, marca Inise Barea Peque su segundo gol de la temporada, Athletic Club 1, Real Madrid 0. Athleticen gola hementxe errepikapena, baloia Pekerentzat eta Rigorriagan jaiotako aurrelariak behetik gola egin du Misaren aurrean hementxe posposik Inise Barea Peke zaletuei gola eskaintzen, Athletic aurretik da 74. minutuan Pekeren gola, Athleticek bat, Real Madrid Yekutx. El público de Lezama que lo celebra de lo lindo, se lo estaba mereciendo el Athletic, que está cuajando una gran segunda mitad, un gran partido, y ha llegado el premio, la insistencia, el gol de Peque, el segundo de la temporada para la ex del Deportivo de La Coruña y del Santa Teresa. Athletic 1, Real Madrid 0. El Real Madrid que busca reponerse del golpe, pero que vuelve a perder la posesión, la recupera Irene Oguiza, jugaba atrás hacia Ainhoa Vicente Moraza, que se marcha bien de dos rivales de Atenea y de Maite Oroz, juega con Peque, que está ahora crecida tras el gol, cae al suelo, se resbala Kenty Robles, sigue Peque, Peque atrás para Lucía, Lucía que quería controlar el balón, que se lo lleva Lorena Navarro, aunque finalmente lo rebaña Marta Unzué, juega con Oguiza, el Atlético ahora que está muy bien, juega Azcona por la banda derecha, se apoya en Naroa, Naroa que se incorpora al ataque, puede disparar Naroa, Naroa en el vértice del área, quería jugar hacia Peque de nuevo, se resbaló y de nuevo el balón es para el Real Madrid, baloia Real Madrid entzata, orain kontra erasoa egingo du David Azarren taldeak, ezker hegaletik hortxe dagoen Lorena, baina Baldezate aurreratu da, Naroarekin jokatzeko, eta berriz ere Athleticek baloiaren jabetza dauka, Baldezate katzera, Mariasunekin jokatuz, Garasi berriz ere Mariasun, orain Naikariren presioa, areara iritsi da, Urnietarra, Mariasunek aurrera jo du, Naroaren bila falta, egin dio Olgak, Naroari, baloia Athletic izango da. El balón que va a ser para el Athletic en falta, la infracción que ha cometido Olga Carmona sobre Naroa Uriarte, que sigue sentada sobre el césped de Lezama, colocándose las medias, conversando con la colegiada, ahora sí se levanta, recupera la verticalidad, hoy lateral diestra Baquiense, a servir Ollane Baldezate buscando el largo, el balón hacia Nekane 10, no le llega, se lo va a llevar Atenea del Castillo, juega con Lorena Navarro, esta para Olga Carmona, se anticipa bien Imperial, Naroa Uriarte para despejar, aunque decae la pelota a Marta Corredera de nuevo, Naroa Uriarte al suelo para mandarla fuera, saque de banda para el Real Madrid. Recibe Peque, recupera el Athletic jugando con Nekane que busca la carrera de Azcona, no va a llegar a ese balón, Azcona, a pesar del intento, saque de banda para el Real Madrid. Juega el conjunto merengue en busca de la igualada. Recibe Naikari García, controla y juega atrás la de Urnieta, la ex de la Real Sociedad, para Marta Corredera, esta con Olga Carmona, recibe por dentro Lorena Navarro, se apoya en Maite Oroz, esta para Claudia Zornoza, abre hacia la derecha para Atenea, Atenea el vértice del área, puede poner el centro al punto de penalti, se anticipa Garasi, manda afuera, saque de esquina, el balón que sale por encima del larguero, córner favorable al Real Madrid, el primero de la segunda mitad del segundo del encuentro para el equipo que dirige David Aznar.
Va a servir desde el costado derecho de su ataque el Real Madrid. Claudia Zornoza la pone con la pierna zurda al segundo palo, el remate que llegaba por mediación de Babette Peter, que se lamenta, le pega un puñetazo al césped, saque de puerta para el Athletic. Ahí vemos la acción repetida, les ha ganado la posición a Nekane y a Naroa, pero el remate se ha ido desviado, balón para el Athletic. Gritos de Athletic, Athletic. Aquí vemos a la afición animando sin cesar. Estamos ya en el minuto 69 de partido. Recuerden, gana el Athletic gracias al gol de Ainise Barea Peque en esta segunda mitad. Quedan 21 minutos, por lo tanto, para que acabe el partido. El Athletic en busca de su cuarta victoria del curso. Falta ahora metida por el equipo local. Posesión para las visitantes. Baloia kanpoko taldearentzat izango da. Berriz ere Claudia Zornoza jarriko du martxan. Baloia Marta Correderak luze bilatu du Naikarirentzat, baina Athleticeko defentsak aurreratu dira. Hortxe dago Marta Unzue, atzera Oiane Batezarekin. Berriz ere baloia Real Madridentzat. Naikari que recupera, juega hacia Lorena. Lorena que combina, se apoyaba en corto con Maite Orot. Despeja Garasi, manda fuera, no quiere problemas la capitana. Saque de banda para el Real Madrid. Y ahora evidentemente tiene que apretar, porque de momento el resultado no es bueno para ellas. De hecho, solo tiene un punto en la clasificación y el equipo está diseñado para cotas mayores. Juega hacia el segundo palo el remate que buscaba Atenea del Castillo. Se anticipa Ainhoa Vicente Moraza para mandarla a córner. El segundo consecutivo para el equipo madridista. De nuevo lo va a servir desde el costado derecho del ataque Claudia Zornoza. Pone hacia el punto de penalti. Atención, el remate de Peter de nuevo. Va a ser córner, uno más. Ya van 3 consecutivos, 4 para el Real Madrid. De nuevo buscando a la alemana. Marca la jugada de estrategia. Aquí le vemos en el primer plano a Babette Peter. El balón al primer palo. Aparece Naikari. Prolongaba el balón hacia el segundo. Apareció por ahí Irene Oguiza para mandarle a córner. Otro más. 4 consecutivos para el Real Madrid en esta segunda mitad. El de Real Madrid que busca el gol de la igualada. La pone ahora Claudia Zornoza. Entraba con todo Iván Andrés. Despeja la zaga del Athletic. Le cae la pelota a Marta Corredera. Presionaba Azcona, además consigue llevarse esa posesión. La navarra arranca los aplausos del público. Le da un poquito de aire a su equipo. Saque de banda para el Athletic. Alboko saque Athletic entzat. Hirurogeita hamaika garren minutuan gaude jada hemen Lezaman gogoratu. Athletic aurretik dela. Pekeren golari esker. Athleticek bat. Real Madridek huts. Aro Uriartek jokatuko du. Alboko sake hau. Mentxe Bakion jaiotako defentsa. Azkonaren bila. Falta agonda. Marta Correderak egin du falta. Baloia Athleticena izango da berriz ere. Orain lurretik joko du talde zurigorriak. Oiane Baldezate izango da martxan jarriko duena. Hemen Iraia Iturregi bere jokalariei aginduak ematen. Loiun jaiotako entrenatzailea pozik bere taldea egiten ari denarekin. Oiane Baldezatek luze joko du. Mekanaren buruka da Azkonaren bila. Madrilen defentsak urrundu du. Baina berriz ere baloia Athletic entzat hortxe dago. Morazak berreskuratu du Luciaren bila. Lucía que puede retar a su par, en este caso a Kenty Robles. Levanta la cabeza Lucía, busca alguna compañera. Se tiene que frenar, juega atrás para Peque. El balón le cae a Ainhoa Vicente Moraza. Abre hacia la izquierda para Oguiza. No llega al control la Durangarra. Saque de banda para el Real Madrid. Kenty Robles que juega hacia Atenea del Castillo, que se quiere marchar de los rivales, no lo consigue, pero el balón le cae a Claudia Zornoza de nuevo para Atenea. Atención que hay peligro, quiere montarla contra el Real Madrid, sale, no obstante María Sunquiñones muy atenta, no llega Naikari. Balón para el Athletic. María Sunquiñones que se toma su tiempo, bota la pelota, la coloca ahora en el césped. En perfecto estado, por cierto. Ayer jugó aquí la Morevieta su partido de la segunda división ante el Sporting. Y hoy el equipo femenino del Athletic
vuelve a pisar este césped menos de 24 horas después, pero está perfecto. Gran labor de los operarios de Lezama en una temporada tan cargada de partidos aquí. Recuerden que también juega el Bilbao Athletic en este recinto sus partidos de la Primera Federación. Por cierto, el Bilbao Athletic que empata a 2 contra el Tudelano y está con un jugador menos. Ataca ahora el Athletic aquí en Lezama. El centro de Lucía, le cae, rechaza a Peque, busca el segundo el conjunto de Iraya, cae al suelo Peque, la dispara Lucía, no hay nada. Hubo bien una situación de impasse, el disparo de Lucía lo atrapó Misa Rodríguez. Balón para el Real Madrid, la contra del Athletic. El Real Madrid está volcado, pero también permite contras. Vemos el gol repetido de Peque, qué buena definición de la jugadora de Arrigorriaga, la celebración efusiva de todas las jugadoras del Athletic, que ahora defiende esta ventaja. Le queda algo más de un cuarto de hora para llevarse una nueva victoria, un nuevo triunfo. Sigue atacando el Athletic, aunque ahora pierde la posesión, recupera el Real Madrid. Naroa que iba al cruce, ley de la ventaja que otorga Frías Acedo. Ahora recupera Valdezate, se la lleva la de Trápaga, busca el largo a Nekane, le cae la pelota a la goleadora. Ahí se varía Peque, juega en el círculo central hacia Lucía, está habilitada, se puede quedar sola dentro de la de Lucía. Lucía ante dos rivales, Lucía se frena, Lucía que pierde ahí la pelota ante, en este caso, Kenty Robles. Y la central, Iván Andrés, la capitana, que ha sido quien se ha llevado la posesión. Juega el Real Madrid, pero buena acción aún así de Lucía, que enfilaba la portería de Misa. En busca del segundo, recupera Naroa Uriarte, que está haciendo un auténtico también partidazo en global. Todas las jugadoras del Athletic cuajando una gran actuación hoy aquí en el Lezama ante el todopoderoso Real Madrid, que busca la igualada, pero el Athletic no se lo permite. Jugaba Valdezate para la derecha, el balón que sale por ese sector, saque de banda para el Real Madrid, que prepara un nuevo cambio. Enseguida lo contamos, sigue el juego. Es Claudia Zornoza, se apoya en corredera, recupera de nuevo una vez más Naroa Uriarte, juega con Peque, Peque para Nekane, Nekane que cumple hoy su partido número 353 con la camiseta del Athletic. Saque de banda para su equipo, para el equipo que dirige Iraya Iturregui, que ahora le entrega la pelota a Naroa Uriarte, aprovecha también para darle alguna indicación a la vaquiense. Juega en corto con Oguiza, Oguiza buscaba a Azcona, se la lleva el Real Madrid a la contra ahora, a la carrera por la banda izquierda. Olga Carmona, la jugadora sevillana, buscaba a Atenea del Castillo, se anticipa a Ainhoa Vicente Moraza para despejar la donostiarra. Longa de cabeza Nekane 10, buscaba a Peque, hay falta de a 22 del Athletic. Ahora pide disculpas. Cuando llega el cambio, el segundo en las filas del Real Madrid, se marcha a la carrera Kenty Robles. Va a entrar con el 18 Lucía Rodríguez, la jugadora también fichada este mercado estival de la Real Sociedad. Cambio en el lateral diestro del equipo de David Aznar, por lo tanto sigue en el suelo Babet Peter, Durrean Alemanian Jaiotako zentrala, Mina hartuta. Real Madrideko medikuak sartu behar izan dira. Eta bitartean aldaketa egin du Real Madridek, bigarrena. Kenty Robles joan da zelaitik, eta bere tokian Lucía Rodríguez sartu da. Sigue siendo atendida Babet Peter, que se ha hecho daño en esta acción. El juego está detenido, estamos en el minuto 77 y casi medio de encuentro. Recuerden que el Athletic está por delante gracias al gol de Ainise Barea Peque en esta segunda mitad. Tira cojeando Babet Peter con la ayuda de los servicios médicos del Real Madrid. Los aplausos también del público de Lezama para la jugadora alemana. Momento con 10 el Real Madrid, que ataca por mediación de la recién incorporada de Lucía Rodríguez. Esta para Atenea del Castillo, se la devuelve a Lucía, ante otra tocaya, ante Lucía García. Esta para Claudia Zornoza, Claudia Zornoza que buscaba el balón por dentro para Atenea del Castillo. Se anticipa bien Garasi Murúa para mandarla fuera, no lo consigue evitar
Lucía García, saque de banda para el Real Madrid. Sigue lloviendo sobre Lezama. Vuelve al terreno de juego Babette Peter. Parece que se preparaba también Claudia Florentino para entrar al terreno de juego. Sigue atacando el Real Madrid. Por el lado derecho despejaba Ainhoa Vicente Moraza el balón, que de nuevo lo despeja ahora el Real Madrid. Lo despeja también una vez más Garasi Murúa. Cae la pelota Babette Peter, ya recuperada la alemana. Cae al suelo Ainhoa Vicente Moraza. Ley de la ventaja por parte de la colegiada Frías Acedo. Recupera el Real Madrid. Es Claudia Zornoza. Juega con Marta Corredera. Está por dentro para Lorena Navarro. También se prepara Rocío Gálvez. Juega el Real Madrid por el lado izquierdo. Recibe ahora Claudia Zornoza. Levanta la cabeza. Abre hacia la derecha para Atenea. Dentro del área. Atención, el peligro. Atenea. ¡Ah! El disparo. Se le ha marchado. Se ha equivocado la cántabra. Tenía todo para marcar, pero el remate ha sido malo. Vamos a ver la acción repetida. Se le ha ido muy desviado el balón. Le cerraban el paso Moraza y Garasi. El balón a saque de puerta, afortunadamente para el Athletic, que también prepara otros dos cambios. Se marcha con el 17 Lucía ante la ovación del público de Lezama. Va a entrar Erika Vázquez, 403 partidos ya en solitario. La segunda jugadora de la historia con más partidos en el Athletic, solo por detrás de El Ibarra, que lleva 413. Los cambios también en el Real Madrid. Se marcha Babette Peter, se marcha Marta Corredera. Entran Rocío Gálvez y Claudia Florentino. Y en el Athletic también se marcha Naroa Uriarte para dejar su lugar a Eunate Arraiza, que también se convierte en la séptima jugadora con más partidos en el Athletic, con 271 para la jugadora de Biurrum, para la navarra, que pasa al lateral zurdo. En el diestro se quedará Ainhoa Vicente Moraza. Beraz, aldaketa bikoitza bi taldeetan. Rocío Gálvez eta Claudia Florentino sartu dira. Babette Peter eta Marta Correderaren ordez, eta Athleticen Naroa Uriartek eta Lucía Garcíak Eunate Arraiza eta Erika Vázquezi bere tokia laga diete. Eunate Arraizak 271 partida jokatu ditu Athletikekin, 7garrena da historian gehien jokatu dituen jokalaria, eta Erika Vázquezek 403, bakar-bakarrik ja, bigarren tokian bakarrik Eli Ibarraren atzetik 413 ditu. Orain materialaz arduratzen den jokalari hoiak. La falta ahora. No, finalmente se ha hecho daño a Nekane, no ha habido falta, sino saque de banda, que es lo que indica la colegiada Marta Frías Acedo. Balón en todo caso para el Real Madrid. Estamos en el minuto 81 y medio de partido. Quedan por lo tanto 8 y medio para llegar al 90 reglamentario. Sigue ganando 1-0 el Athletic gracias al gol de Peque. Busca igualar la balanza, equilibrarla el Real Madrid. Ahora hay falta de Erika sobre Atenea. Balón para el cuadro visitante. Falta ha sido de Eunate, que también estaba por ahí. Ha empujado la navarra a la cántabra. Balón para el Real Madrid. Va a servir Claudia Zornoza, marcando la jugada de estrategia con el brazo izquierdo extendido al cielo de Lezama. El balón en el segundo palo, entraba el remate Rocío Gálvez, la cordobesa. El rechace le cae a Maite Oroz, despeja de cabeza para Simurúa. Le cae la posesión de nuevo el Real Madrid, es Claudia Zornoza, controla con el pecho, se gira sobre sí misma ante Peque. Juega atrás para Ivana Andrés, está con Lucía Rodríguez, que pasa al lado izquierdo del ataque. Y a combinar con Olga Carmona. Despeja la zaga del Athletic. Hemos escuchado de fondo el grito de fuera, que salga todo el mundo. Juega Lucía Rodríguez para Rocío Gálvez, la ex del Levante, del Betis y del Atlético de Madrid. Juega para Iván Andrés, está con Claudia Florentino, la jugadora valenciana, procedente del Albacete, ahora en el Real Madrid. Se apoya en Claudia Zornoza, buscaba a Maite Oroz, el balón que lo despeja el Athletic. Se lo va a llevar Marta Unzué, quiere montar la contra ahora Peque. Peque, que tiene el apoyo al lado derecho de Nekane, también va por la izquierda Erika. Peque, que como le agarran de la camiseta, cae al suelo y va a haber amarilla. Falta y amarilla para Lorena Navarro. Aquí vemos
Vemos la acción repetida, como le agarra claramente de la camiseta la jugadora del Real Madrid. Balón para el Athletic, de nuevo ocasión interesante para el equipo que dirige Iraya Iturregui. La va a servir Nekane. 10. Parece que le va a dejar a Eunate. La dorsal número 7 va a ser finalmente Eunate, la navarra. Quien cuelgue la pelota. Lo hace en este mismo instante tras recibir la autorización. El balón que se pasea por el área, lo atrapa Misa Rodríguez. Juega en corto la portera de Las Palmas de Gran Canaria. Se apoya en Rocío Gálvez. Esta para Claudia Zornoza. Atrás para Iván Andrés. Presiona el Athletic. Rocío Gálvez abre el juego hacia la izquierda, donde emerge la figura de la sevillana Olga Carmona, que controla antes de que salga la pelota. En el rectángulo de juego se apoya en Lorena. Lorena que reta a Marta Unzué. Lorena que juega hacia la izquierda, donde sube al ataque Lucía Rodríguez. La pone hacia el primer palo, despeja de cabeza Ollane Valdezate. Se la lleva Claudia Florentino ante Peque. Se apoya esta en Lucía Rodríguez. Atrás para Rocío Gálvez. La cordobesa combina con su compañera del eje de la zaga, con Ivana Andrés, la capitana, hacia la derecha para Atenea del Castillo. Recibe pegadita a la línea de cal. Se quiere marchar por la velocidad de Eunate Arraiza. Quiere poner el centro al primer palo. Lo consigue. El balón al que llega Lorena Navarro. Remataba, pero despejó la zaga del Athletic. Le cae a Claudia Zornoza, que dispara y atrapa en 2 tiempos María Sunquiñones. Ante los aplausos del público de Lezama, la guardameta Onda Rivitarra. Vamos a ver la acción repetida. El disparo con la zurda desde la frontal de Claudia Zornoza. Puso los guantes, las palmas extendidas María Sunquiñones, muy segura para detener esa pelota y evitar el tanto del empate del Real Madrid. Juega ahora el equipo merengue atrás con su portera. Atención, el error. Recupera Azcona sola. Puede disparar Azcona. Gol del Athletic. Gol de Ana Azcona, que pone más tierra de por medio en el minuto 85 y medio de partido. El error gravísimo de la zaga del Real Madrid. Se quedó sola dentro del área. Ana Azcona tuvo tiempo para pensar y batió de nuevo a Misa Rodríguez. Tercer gol de Ane Azcona, que se coloca como Pichichi igualada con Yulema Corres esta temporada. Marca el Athletic el segundo. Aquí vemos la acción repetida. Gol de Ane Azcona. Athletic Club 2, Real Madrid 0. Athletic en bigarrena. Ane Azkonak egin du 86. minutuan Nafarraren 3. denboraldi honetan Pichichia Julemarekin batera. Sekulako akatsa egin du Real Madrileko defentsak, eta Azkona argi ibili da baloia lapurtzeko aria barruan bakarrik. Ansoainen jaiotako aurrelariak Misa gainditu du. 86 minutu jokatu dira hemen dagoeneko Lezaman. Athletic 2, Real Madrid 1. El Athletic que pone más tierra de por medio cuando apenas quedan 3 minutos para llegar al 90 reglamentario. La victoria local cada vez más cerca. El Athletic que puede ponerle la guinda a un auténtico partidazo. Ha hecho una gran actuación el equipo de Iraya Iturregui, que está en un gran estado de forma, que sería su 4ª victoria en esta campaña. Solo una derrota en 5 partidos. También ganó todos sus amistosos de la pretemporada. En definitiva lo está haciendo bien, pero todavía queda mucho por pelear aquí. Despeja Garasimurúa ante la internada. Al ataque de Claudia Florentino. Saque de banda para el Athletic. Para el Real Madrid, perdón. El Athletic que defiende con todo. El Real Madrid que busca acercarse en el marcador. Por mediación de Maite Oroz, juega con Rocío Gálvez. Esta para Olga Carmona en el lado izquierdo. Quería marcharse de Moraza y falta de la Donostiarra. Y va a ver también la cartulina amarilla. La jugadora que lleva el dorsal número 3 del Athletic. Una cartulina amarilla más para la jugadora Donostiarra.
falta que va a botar desde el costado izquierdo el Real Madrid. Marcando la jugada estrategia. Suben al remate casi todas sus jugadoras. Se queda cerrando Lucía Rodríguez. El resto al remate. Maite Oroz la pone. El balón iba al primer palo. Se anticipó bien Garasi. Saque de esquina, uno más para el Real Madrid. Van 5 en esta segunda mitad. Aquí está la acción repetida. Ha despejado bien Garasi. Entraba desde atrás Iván Andrés. Se anticipó la central de Algorta para mandarla a saque de esquina. El córner que lo bota Claudia Zornoza al segundo palo. Sale de puños María Sun. Sigue atacando el Real Madrid. Es Maite Oroz. Juega atrás para Rocío Gálvez. Esta más atrás y cabe para Lucía Rodríguez. La presión de Erika a punto está de robar la navarra. Juega con Claudia Zornoza. Lucía ponía al centro de primeras la madrileña. Atrapa muy segura María Sun Quiñones. Atletique garaipena eskuartean dauka bi eta huts irabazten ari da Iraia Iturreginen taldea. Bakarrik minutu bat falta da 80 garrenera iristeko. Luzapena egongo da ziur, baina Atletik garaipenetik gertu. Laugarrena izango litzateke denboraldi hontan. Hirugarren golaren bila orain talde zurigorria. Unate que puede poner el centro para Peque. El balón que se pasea. Y atención, estaba adelantada Peque. Efectivamente había levantado el banderín la asistente, en este caso Villanueva Benavente. Balón para el Real Madrid. Juega en corto el conjunto madridista. Es Rocío Gálvez. Se apoya en Ivana Andrés. Cumplimos ya el minuto 90 de partido y vemos que va a haber 3 minutos más de tiempo añadido. Nos iremos por lo tanto hasta el 93. Hiru minutu gehiago jokatuko dira hemen Lezamako bigarren zelaian. Orain falta egindu Ogizak. Maite Orozek min hartu du baina altxada zorionez. Jokalari nafarra. Baloia bere taldearentzat izango da. Iván Andrés jarriko du areara. El Real Madrid que busca recortar diferencias. Veremos si le da tiempo. De momento le quedan 2 minutos y medio. La cuelga Iván Andrés. El balón hacia Lorena. A punto de colarse esa pelota. ¡Qué parada! Acaba de hacer María Sun Quiñones. Tirando de reflejos la ex de la Real Sociedad para evitar el 2-1. Salía la contra ahora Peque. Fuerza al saque de banda al Athletic. El balón que sale del rectángulo de juego. Vamos a ver la acción repetida. A punto ha estado de colarse esa pelota. Que no ha llegado a tocar de cabeza a Lorena. Muy atenta María Sun Quiñones para meter el guante. Se despejar además lejos de la zona de remate. Saca el Athletic de banda. Es Peque, controla la de Rigorriaga. Fuerza de nuevo el saque de banda. La 22 del Athletic. Parece que va a llevarse un nuevo triunfo si nada se tuerce. Sigue atacando desde ese lado derecho. Se la lleva Azcona. Azcona que entraba dentro del área, pero en instancias de la colegiada con la mano. Balón, por lo tanto, para el Real Madrid. Juega el conjunto merengue. Es Claudia Florentino. La pierde, recupera Marta Unzué. En el círculo central se apoya en Irene Oguiza. Más atrás para su portera, la última de la fila. María Sun Quiñones, se la quita de encima. Buscando a Marta Unzué, salta de cabeza. La jugadora navarra. Buscando a otra paisana, Ane Azcona, se la va a llevar el Real Madrid. Por mediación de Lucía, se apoya en Claudia Zornoza. Aparece Valdezate para despejar, la manda fuera la de Trápaga. Saque de banda para el Real Madrid. Se queda tendida en el suelo con calambres. Marta Unzué, se tiene que detener el partido. Estamos ya en los últimos segundos. Va a entrar Mariana Cerro, que va a jugar un nuevo partido, unos segunditos, pero ya es uno más. Ya acumula 5 en total con el primer equipo del Athletic. Los aplausos, la ovación cerrada para Marta Unzué, que también ha hecho un auténtico partidazo. Se retira con el 8 la navarra, que agradece el apoyo. Va a entrar otra navarra, la de Cizur Mayor, la canterana Mariana Cerro. Azken ataque eta egin du Athleticek. Mariana sartu da
Marta Unzueren ordez bosgarren partida lehen taldearekin Mariana Zerrorentzat, azken segunduak jokatuko ditu nafarrak, alboko sakea Atletiken alde, hirugarren minutua bete da oraintxe bertan, 83. gaude, estamos en el 93, con el tiempo ya cumplido el Athletic, que se va a llevar un nuevo triunfo, que busca un gol más, a la contra sale a la carrera Erika Vázquez para Eunate, Eunate que tiene también el apoyo de Peque, Eunate que le va a jugar de nuevo con Erika, Erika dentro del área, Erika que estaba adelantada, fuera de juego, balón para el Real Madrid. Eso sí, el partido está visto para sentencia, hemos cumplido ya el tiempo añadido, se queda en el suelo también, es en este caso Nekane 10, con problemas físicos, se queda tendida en el suelo, la 7 del Athletic, detiene de nuevo el juego, el trío arbitral, en este caso liderado por Marta Frías Acedo, van a tener que entrar asistencias, no, finalmente se va a producir un nuevo cambio más, va a entrar Paula Arana, la jugadora vitoriana también que ha subido este año de la cantera del filial ya con ficha del primer equipo para reemplazar a Nekane, que había entrado tras el descanso y que va a tener que abandonar, salía de lesión, recibe la ovación del público, deja su lugar a Paula Arana, que también entra con estos aplausos que escuchan de fondo del público. Ha cumplido ya el minuto 94 y medio, sigue añadiendo algo más la colegiada Frías Acedo, el Real Madrid que busca al menos marcar un gol, no le va a dar tiempo porque en este mismo instante llega el final del partido, se termina el encuentro correspondiente a la quinta jornada de la primera Iberdrola aquí en Lezama, cuarto triunfo para el Athletic que lleva ya 12 puntos en la clasificación, solo ha perdido un encuentro, está muy cerquita de las posiciones europeas el conjunto rojiblanco, ha ganado gracias a los goles en la segunda mitad de Ainise Barea-Peque y de Ane Azcona, gran actuación de las rojiblancas que como decimos se quedan con 12 puntos en la clasificación, ahora mismo en la cuarta plaza, a solo 3 puntos de las líderes el Barcelona y la Real Sociedad, que llevan pleno, y empatadas de momento con el Atlético de Madrid, que tiene un encuentro más. Atletiken garaipena bi eta huts irabazi du talde zuri-gorriak, bigarren zatian iritsi dira golak Ainise Barea-Pekek eta Ane Azkonak egin dituzte, merezitako saria Atletikentzat, partida itzela jokatu dute zuri-gorriek, 12 puntu dituzte sailkapenean, Iraia Iturregiek zuzentzen dituzten jokalariek, gustasuna nabaria da hemen Lezaman, como decimos, la alegría es notoria aquí en el campo número 2 de Lezama, el Athletic que se lleva su cuarto triunfo del curso y que jugará el próximo domingo a partir de las 11 de la mañana ante el Sevilla. El Real Madrid que sigue sin ganar, que solo lleva un punto, atención, en 5 jornadas, en puestos de descenso, un equipo que está clasificado, como hemos comentado, para la fase de grupos de la Champions League, que la arranca esta misma semana, por lo tanto, el conjunto merengue que no ha iniciado nada bien su participación en la primera Iberdrola. Los aplausos del público de Lezama para sus jugadoras que también agradecen este incondicional apoyo, primer triunfo del Athletic en casa, cuarto de la temporada, como decimos, el Athletic que llegará con 12 puntos en la sexta jornada, jugará ante el Sevilla, el Real Madrid lo hará en casa ante la Sociedad Deportiva Eibar buscando su primer triunfo del curso. También primera victoria del Athletic ante el Real Madrid en su historia en este tercer enfrentamiento entre ambos equipos. Todos son buenas noticias para el Athletic, esperemos que las jugadoras lesionadas que han terminado tocadas no tengan nada, que se vayan recuperando las que no han estado, pero en definitiva todo es positivo para el equipo que dirige Iraia Iturregui. Gubagoaz, osike Atletiken garaipenari esker, garaipenaren ondoren hementxe daude jokalariak zelai erdian besarkadak ematen elkarri, posposik, denak hemen Lezama, como decimos, muy contentos tras la victoria 2-0 del Athletic ante el Real Madrid. Lo dicho, con la alegría del triunfo del Athletic aquí en Lezama, nos marchamos. Muchas gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes y nos citamos el próximo domingo a partir de las 11 desde el Estadio Jesús Navas, Sevilla Athletic Club. Hasta entonces, muy buenas tardes. Agur.